Bien, muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes, futuros ingenieros e ingenieros forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano puede llegarse a constituir en un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que me voy a permitir entonces registrar la lista. Señoritas y señores, Armijos Josué. Presente, ingeniero, buenos días. Josué, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Carpio Brigitte. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Cofre Oscar. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Mr. Oscar? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Coronel Andrea. Presente. ¿Cómo está, Mr. Andreita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Girón Mitzi. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Granda Anderson. Buenos días, ingeniero, presente. Anderson, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Granda Leonardo. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, señor Leonardo? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jiménez Dania. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, señora Dania? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Patiño Enid. Presente, Inge, buenos días. ¿Cómo está, señora Enid? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quesada Luis. Ramón Zaida. ¿Cómo está, mi señora Zaida? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Y finalmente, Tigre Brian. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, señor Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Felicitaciones, fue el primerito que llegó al aula, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas, reiterándoles una vez más la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Realmente esperemos de que todo nos vaya bien, tanto en el plano académico, plano personal, como también en el plano familiar, que sea una semana realmente bendecida, llena de éxitos en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Voy a permitir entonces revisar la planificación académica de la asignatura. El día de hoy vamos a continuar con el análisis de los contenidos de la misma para poder reforzar los contenidos que habíamos analizado en la práctica número 3, que estuvo relacionada con el aislamiento, la desinfección y la inoculación de los tejidos. El día de hoy vamos a reforzar realmente los contenidos desde el punto de vista práctico. Como les había señalado en el encuadre, pues el objetivo mío es ir combinando la parte práctica con la parte teórica, de tal manera que los estudiantes pues se vayan empoderando de los conocimientos. Entonces, vamos a abordar entonces en la mañana de hoy una nueva temática. Luego voy a explicar en cambio ya lo que va a constituir el trabajo de investigación final de la asignatura, que lo vamos a ejecutar en base a las 3 prácticas que hemos realizado en el laboratorio. Yo les había señalado al inicio de la asignatura, en el encuadre, de que nosotros impartimos 3 clases prácticas de manera dirigida y que en función de aquella pues vamos a estructurar un trabajito de investigación en la cual los estudiantes van a tener la posibilidad de condensar todos los contenidos que hemos venido adquiriendo entonces a lo largo de la asignatura. Y en las siguientes clases voy a continuar igual impartiendo y profundizando en el conocimiento para que los estudiantes pues tengan herramientas metodológicas, fundamentos teóricos que les permitan fundamentar el trabajo de investigación que vamos a desarrollar. Les quiero informar también que ya nos estamos acercando a poder cumplir con el examen número 2, va a ser un examen práctico que lo vamos a ejecutar evaluando los contenidos relacionados con el porcentaje peso y el porcentaje volumen. Y lo vamos a hacer en 2 grupos. Vamos a hacer el primer grupo el martes 13 de julio, y el segundo grupo vamos a hacer el día lunes 19 de julio, para lo cual les ruego por favor que todos deben tener una calculadorita, tener un esfero, un papel a la mano, porque vamos a trabajar con diferentes tipos de soluciones en base a lo que hemos venido analizando tanto en los contenidos teóricos como también en la práctica, de tal manera que sepan, por ejemplo, cómo se puede preparar en la práctica, por ejemplo, una solución porcentaje peso, una solución porcentaje volumen, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar entonces el día de hoy, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy, y para lo cual a mí siempre me gusta realmente iniciar la clase un poquito reforzando el conocimiento de los estudiantes, para que de esa manera pues el estudiante se pueda empoderar del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo siempre digo que
El estudiante constituye la piedra angular, el soporte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues sí, busco por todos los medios articular las mejores metodologías para que el estudiante se pueda empoderar del conocimiento. Entonces me voy a permitir poner en pantalla una pregunta introductoria para que los estudiantes me puedan realmente responder qué es la pregunta que vamos a formular a continuación. Entonces, por favor, me confirman si están observando en pantalla, por favor. ¿Están observando en pantalla la pregunta? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces vamos a hacer una pregunta introductoria para poder iniciar la clase y de esa manera pues calificar también la participación. El objetivo un poco es de que los estudiantes aprendamos a recrear el conocimiento, aprendamos realmente en base a este tipo de actividades para irnos empoderando entonces de los resultados de aprendizaje. Me voy a poner a consideración entonces una pregunta para en el espacio de 15 segundos, el que inmediatamente la conecta o la contesta, entonces automáticamente pues ya tiene ganado participación. Entonces la pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es la principal diferencia entre las células procariotas y las células eucariotas? Opción 1. Las procariotas carecen de núcleo, al contrario de las eucariotas. Las procariotas carecen de citoplasma, al contrario de las eucariotas. Y las procariotas contienen ribosomas, al contrario de las eucariotas. Tienen 15 segundos para contestar. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción? Última. A ver, la última dicen unos. ¿Cuál más? El número. La segunda. ¿Cuál es la opción correcta? La segunda. La segunda, las procariotas carecen de citoplasma, al contrario de las eucariotas. A ver, todavía no. A ver, ¿quién más? Fíjense que La tercera. La primera, ingeniero, no tienen... La primera, ¿no es cierto? Opción número 1. Opción número 1. Miren que eso ya hemos venido estudiando. Decíamos que las procariotas carecen de núcleo, al contrario de las eucariotas. Las procariotas realmente son aquellas especies que están formadas por microorganismos, entre ellas decíamos las bacterias, y una de las características fundamentales es de que no tienen una pared de división, de tal manera que separe distintamente el núcleo del citoplasma. Entonces las procariontas carecen entonces de esta membrana nuclear que separe realmente del citoplasma. Entonces, muy bien, primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Para los que no pudieron contestar, vamos entonces a poner una segunda pregunta, así como para que puedan participar todos. Recuerden que el objetivo es tratar de que todos podamos participar y que todos podamos recrear el conocimiento. Entonces la pregunta dice así. Así mismo tienen 15 segundos para poder contestar la pregunta. Dice: ¿cómo se llama la división celular en la que se mantiene el mismo número de cromosomas? Mitosis. Se llama mitosis. Decimos que la mitosis generalmente sucede en células somáticas. ¿Y quién me dice qué era una célula somática? ¿Qué era la célula somática? Una célula completa. Tenía una Célula completa. Muy bien, mi estimado Oscar. Una célula completa. Es decir, aquella que tiene la información genética completa, en donde ya no existe una recombinación cromosómica. Por lo tanto, decimos entonces que la mitosis es la división exacta, es la división perfecta en el número de cromosomas entre la descendencia. Es decir, la mayor parte de la mitosis se da en células, entonces, que tienen, por ejemplo, el cuerpo vegetativo y que permiten el crecimiento de las hojas, del tallo, de las raíces, de los frutos, y que entonces permiten una duplicación exacta del número de cromosomas. Eso hace entonces de que a través de la mitosis se pueda transmitir exactamente las características del progenitor. Por eso generalmente los forestales, cuando queremos hacer mejoramiento genético, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un buen ejemplar, es decir, un árbol plus, un árbol élite, que tenga características sobresalientes, porque si vamos a utilizar como medio de propagación, qué sé yo, un pedazo de una raíz, un pedazo de una hoja, un pedazo de una estaca, entonces estamos completamente seguros que la descendencia va a tener las mismas características del progenitor. ¿La descendencia qué será? A ver, ¿homocigota o heterocigota? ¿Qué será? A ver, ¿quién me dice? La descendencia a través de la mitosis, ¿qué será? ¿Homocigota o heterocigota? A ver, estoy preguntando. La descendencia a través de mitosis, ¿qué es? ¿Homocigota o heterocigota? Recuerden que es una pregunta que hicimos incluso al inicio de la asignatura. ¿Sí me están escuchando? Es homocigota. Muy bien, mi estimada Zaida. Es homocigota.
Y decíamos que es homocigota porque desde el punto de vista genético está formada por células que tienen los mismos alelos, es decir, prácticamente tienen el mismo número de cromosomas. Entonces, esto es importante, miren, recordando, porque en función de esto se fundamenta el cultivo de tejidos vegetales. Muy bien. Ahora sí, entonces, para empezar la clase del día de hoy, quiero poner en cambio una imagen introductoria para que los estudiantes, en cambio, me digan qué están observando en la siguiente imagen que voy a presentarles a continuación. Entonces, si ustedes ven una imagen de esta naturaleza, entonces está relacionada con la temática que vamos a analizar el día de hoy. A mí siempre me gusta realmente iniciar mis clases, primero preparando a los estudiantes, tratando de que los estudiantes realmente puedan conectar la parte cognitiva con la parte psicomotora, de tal suerte entonces que todo el tiempo estemos atentos para poder hacer efectivo lo que dijo Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Entonces voy a poner una imagen. Si yo pongo una imagen de esta naturaleza, quiero que lo primero, el primer golpe de vista, que le viene, ¿qué es? A ver. Explantes. Explantes. Un explante, ¿no es cierto? Un tejido, una parte, qué sé yo, de una hoja, un pedazo de tallo, una sección, básicamente que está conformada por una gran cantidad de yemas axilares. Muy bien, entonces tenemos un explante. Y decíamos que un explante es un fragmento de tejido, que se aísla de una planta madre, ¿no es cierto? Tenemos otra imagen, si vemos esto que estamos haciendo aquí, ¿qué será eso? Pinzas. Pinzas, muy bien. Extracción. Disección del material vegetal. Material vegetal. Estamos haciendo un proceso de aislamiento. Si ustedes ven, miren, aquí está eliminando, por ejemplo, la parte muerta que ha sido dañada por el desinfectante. Y estamos, miren, tratando de eliminar las partes prácticamente que no podrían ser utilizadas para la inoculación del explante. Entonces, estamos utilizando en este caso un explante y estamos haciendo el aislamiento. Esos términos tienen que estar en el glosario, ¿verdad? Decíamos que el aislamiento es la preparación del material vegetal previo a la inoculación in vitro. Entonces, el aislamiento es la preparación del material vegetal previo a la inoculación in vitro. Entonces, aquí estamos haciendo un proceso de aislamiento del material vegetal antes de inocularlo in vitro. Muy bien, pongo otra imagen para que los que no han participado. A ver, ¿y si estamos viendo aquello? Inoculación. ¿No es cierto? Inoculación, asepsia. Es decir, la inoculación, en cambio decíamos que es la técnica mediante la cual colocamos el explante en contacto con el medio de cultivo, pero bajo condiciones de asepsia. Entonces, todos esos términos tienen que estar en el glosario. Entonces, esta es la inoculación. Inoculación, entonces, es colocar el explante en contacto con el medio de cultivo en condiciones de asepsia, en condiciones de limpieza. Por lo tanto, entonces, el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica en las condiciones de asepsia, en las condiciones de limpieza. Ya lo decía la ingeniera Magalita la semana anterior, de que prácticamente para hacer la inoculación de los explantes había que extremar todas las medidas de seguridad para poder garantizar condiciones de asepsia. Lo decía ya, había que rociar, qué sé yo, alcohol en las manos, en las superficies, había que utilizar un flujo de filtros laminares para tratar de purificar el aire, había que esterilizar absolutamente todo, porque definitivamente el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica entonces en las condiciones de asepsia. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que habíamos iniciado en la práctica del día anterior, de la fecha anterior, y vamos entonces a profundizar el conocimiento y vamos a analizar acerca de las características que debe tener el material vegetal. Vamos a ver entonces lo que tiene que ver con el cuidado y la desinfección del material vegetal. En cultivo de tejidos existen algunas máximas. Se dice que a medida que el tejido generalmente va envejeciendo, van disminuyendo las posibilidades de proliferación. Repito, primera máxima. A medida que el tejido va envejeciendo, van disminuyendo las posibilidades de proliferación. ¿Por qué? Porque generalmente el tejido, a medida que envejece, tiene menor actividad metabólica. Y al tener menor actividad metabólica, las células generalmente tienen menor proceso de reproducirse, menor proceso de regeneración.
Primera máxima, entonces. Segunda máxima que se maneja en cultivo de tejidos vegetales es de que a medida que se disminuye el tamaño del explante, disminuyen también las cantidades intrínsecas de elementos nutritivos que tiene y por lo tanto tenemos que adicionar de forma exógena, de forma artificial, los elementos nutritivos. Tercera máxima, a medida que se disminuye el tamaño del explante, aumenta la complejidad del cultivo de tejidos vegetales. Porque es muy diferente, por ejemplo, que si yo trabajar con una explante que puede ser una yema, 2 yemas, 3 yemas, que trabajar, por ejemplo, con un meristemo. Entonces, vamos a ver algunas de las características relacionadas primero con el cuidado del material vegetal. Si una de las características fundamentales para hacer cultivo de tejidos vegetales es la asepsia, entonces tenemos que tener de antemano el material vegetal seleccionado, de tal manera que no nos pueda inducir contaminación. Ustedes recordarán que ese día el egresado Olger Cueva decía, yo a las plantitas de café, previo a coger las hojas y poder hacer la inoculación in vitro, les he hecho un tratamiento previo en el vivero o en el invernadero. Entonces vamos a ver algunas de las características particulares que es de fundamental importancia considerarlas dentro del cuidado del material vegetal. ¿De dónde se puede originar el material vegetal para poder iniciar el cultivo de tejidos vegetales in vitro? Prácticamente se puede decir que existen 3 fuentes de donde se puede obtener el material vegetal para poder realizar la inoculación in vitro. El primero generalmente es de plantas que están creciendo en el campo, es decir, plantas que están creciendo en condiciones in vivo o en condiciones naturales. Pero vamos a ir viendo las particularidades que tiene cada una de ellas, es decir, ya sea que yo seleccione plantas de campo o también puedo utilizar plantas que crecen en un invernadero, es decir, en condiciones ya más o menos controladas. En el primer caso, las plantas que están creciendo en el campo o que están creciendo en condiciones in vivo están expuestas a todos los factores bióticos y abióticos. En cambio, ya las plantas que están creciendo en un invernadero o en una cámara del cultivo, ya se pueden controlar ciertos factores ambientales y por ende, entonces ya la planta va disminuyendo sus posibilidades de contaminación. Y la tercera fuente donde se puede tener las plantas para poder realmente utilizar en el cultivo de tejidos vegetales es a través de plantas que generalmente se han hecho germinar en el laboratorio bajo condiciones de asepsia y que generalmente se consideran con el nombre de vitroplantas. Estas vitroplantas, como crecieron en condiciones controladas, incluso no es necesario realizar el proceso de desinfección de los explantes, porque se considera que son plantas asépticas. Entonces, en algunos casos, cuando el material vegetal que se trae del campo o que se trae del laboratorio, perdón, del invernadero o de una cámara de cultivo, induce mucha contaminación en el medio de cultivo, entonces se recurre a vitroplantas. Es decir, hacer germinar previamente en el interior del laboratorio para a partir de esas plantas utilizar como fuente de explante en las etapas sucesivas de la micropropagación. Pero desde el punto de vista económico, no sería rentable solo darnos el gusto de hacer germinar y tener una sola plantita. El trabajo se justifica cuando se hace micropropagación. Es decir, a partir de una semillita que germina una plántula, podemos esa plántula seccionarla y utilizarla en varios subcultivos, incluso desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista genético, se pueden hacer hasta 6 subcultivos. Esto generalmente se utiliza cuando existe mucha contaminación endógena. Decíamos que la contaminación endógena es la contaminación interna que tiene el explante y que generalmente el desinfectante, como lo decía la ingeniera el día de la práctica, no controla generalmente infecciones internas, ¿no? En algunos casos hay que recurrir entonces a hacer germinación in vitro para partir de vitroplantas. Yo me acuerdo que hace algunos años una estudiante de agronomía hizo un trabajo de investigación conmigo en tomate. Y prácticamente todo el tomate salía contaminado, el que traíamos del campo, los explantes, y tuvimos entonces que recurrir a semillas certificadas para poder realmente hacer germinar semillas de tomate y en función de ello entonces utilizar vitroplantas. Pero vamos a ver las particularidades que debe tener cada uno de ese tipo de material vegetal.
Vamos a ver qué características entonces debe tener el material vegetal que se utiliza para poderlo emplear en la inoculación in vitro. Decíamos que una máxima es de que a medida que las plantas realmente aumentan de edad, a medida que el tejido se vuelve más maduro, disminuyen las posibilidades de proliferación. Por ello es de fundamental importancia entonces utilizar plantas jóvenes, plantas que sean sanas, plantas que sean vigorosas, es decir, para de esa manera evitar infecciones o básicamente enfermedades. Recuerden ustedes que cuando uno utiliza realmente una semilla que no es certificada o utiliza una planta, qué sé yo, muy madura o muy enferma, generalmente va a transmitir exactamente esas mismas características en el progenitor. Por eso es de fundamental importancia utilizar un material vegetal que esté libre de microorganismos, de bacterias, de hongos, de ácaros, de parásitos, es decir, que esté un material totalmente sano. Y generalmente en función de ello se comienza a hacer la propagación a gran escala. Es decir, yo le decía que no tendría objeto realmente que yo pueda hacer germinar, por ejemplo, una semillita, y de esa semillita darme el lujo de tenerla realmente en condiciones in vitro para tener una sola planta. El objetivo fundamental es de que tratar de reproducir a gran escala, es decir, incrementar la tasa de multiplicación potencial. Y para ello entonces es de fundamental importancia recolectar el material vegetal que sea joven, que sea sano, que sea vigoroso, que esté en el mismo estadio de desarrollo. De tal manera entonces que se parte seleccionando un buen genotipo. Desde el punto de vista de la selección de un árbol plus o de un árbol élite o de un árbol que tiene características sobresalientes, es de fundamental importancia considerar el genotipo y el fenotipo. El fenotipo para el glosario, ¿verdad?, tiene que ver con las características externas de la estructura de un árbol, cómo es la configuración de las ramas, cómo es la distribución de las ramas, cómo es la forma del fuste, cómo son la forma de los frutos, de las flores, etcétera, etcétera, desde el punto de vista fenotípico. Y desde el punto de vista genotípico, en cambio, características genéticas. ¿Cuál es su tasa de crecimiento? ¿Cuál es su nivel de precocidad? ¿Cómo realmente es el comportamiento de la planta? Entonces, otros elementos que es importante considerar dentro de las características del material vegetal. Es importante que el material que se seleccione esté realmente en el mismo estadio de desarrollo. Es decir, que sea, aparte de ser un material joven, que realmente todo el material sea de carácter homogéneo. Es decir, que se encuentre en el mismo estado de desarrollo. Por ejemplo, las plantas pasan por dos grandes etapas en su desarrollo vegetativo. Pasan por una etapa vegetativa y por una etapa generativa. En la etapa vegetativa, generalmente la planta entra en un reposo vegetativo y comienza a formar prácticamente reservas nutritivas para almacenarlas y presentarlas en la época o en la etapa generativa. Eso generalmente hacen muchas plantas caducifolias. ¿Qué son las plantas caducifolias? A ver, ¿quién me dice qué es una planta caducifolia? A ver, ¿quién me dice qué es una planta caducifolia? A ver. Pierde sus hojas. La que pierde sus hojas de época en época para poderse defender de los efectos de la transpiración. Entonces, cuando una planta, por ejemplo, hablemos del palo santo, del guayacán, del algarrobo, ¿no?, está generalmente en época vegetativa, la planta elimina su parte foliar para poder incrementar reservas. En el caso del palo santo, parece que estuviera muerta la planta, ¿no? Pero la planta está vivita y coleante, porque a continuación viene la etapa generativa. En la etapa generativa, en cambio, la planta, aprovechando las reservas que hizo entonces durante el proceso de reposo, comienza a emitir los primeros botones florales y comienza a emitir generalmente los primeros frutos. Entonces, por eso es importante, recomendable, de seleccionar el material en el mismo estadio de desarrollo. Es decir, que el material sea joven y que sea homogéneo, ya sea que lo seleccione en la etapa vegetativa o en la etapa generativa. Algunos realmente dicen que es mejor seleccionar el material en la etapa generativa, porque es cuando las células están en mayor actividad metabólica. Se dice que una planta durante el proceso de floración y fructificación es cuando está su metabolismo al 100%. Entonces, a veces es recomendable utilizar plantas que estén en la etapa generativa.
Generalmente se recomienda utilizar el material vegetal para el caso del invernadero o de una cámara de cultivo, porque a veces este es muy fácil de poder controlar y poder determinar realmente el control de plagas y enfermedades. Entonces, cuando a veces no se puede utilizar material del campo o el material del campo es muy contaminado, se recomienda realmente utilizar o llevar las plantas al interior del invernadero o de una cámara de cultivo para que de esa manera realmente se pueda controlar el crecimiento y desarrollo. ¿Qué otra característica debe tener el material vegetal? Cuando se tiene que necesariamente, sí o sí, utilizar material del campo, el material del campo ofrece mayores posibilidades de contaminación. ¿Y por qué? Porque justamente pues está creciendo en condiciones in vivo, está creciendo en condiciones de ambiente natural y por ende está más expuesto a condiciones por factores bióticos y por factores abióticos. Tiene mayor incidencia de plagas y enfermedades. Existe mayor incidencia de los factores ambientales. Entonces, si nosotros necesariamente tenemos que utilizar material del campo, generalmente el material del campo ofrece mayor posibilidad de contaminación. En cambio, el material del invernadero posiblemente se baja considerablemente el porcentaje de contaminación. Y si utilizamos vitroplantas, como estas vitroplantas son asépticas, es decir, se produjeron en condiciones controladas, prácticamente las posibilidades de contaminación son nulas o son menores. Por ejemplo, en el caso de cinchona, en el caso de orquídeas, nosotros trabajamos de esa manera. Es decir, trabajamos prácticamente con vitroplantas y las vitroplantas, como son plantas asépticas, ya no necesitamos desinfectarlas, ya no necesitamos esterilizarlas. Y de esa manera limpiamos el material vegetal. Entonces, estas características es de fundamental importancia que el investigador las considere durante el proceso de su investigación. ¿Qué características habría que considerar, en cambio, ya de manera particular en el material que proviene del campo, ¿no? Decíamos que si vamos en una cadena de valor, en una cadena de proporciones, decimos que el material del campo ofrece mayor contaminación, el invernadero menos, y prácticamente las vitroplantas, la contaminación casi es nula o negativa. El material generalmente que proviene del campo generalmente tiene mayores posibilidades de contaminación. Y por ello es importante entonces, a pesar de que se tenga que utilizar material del campo, tomar en cuenta las siguientes medidas. Primero, generalmente las yemas es importante usarse con sus catáfilos. ¿Cuáles son los catáfilos? Los catáfilos realmente son las escamas que protegen las yemas o son las brácteas que protegen las yemas. Y generalmente a veces se aconseja utilizar el material que ya no esté durmiente, es decir, que no esté en la etapa vegetativa. Recuerden que decíamos que las plantas pasaban por dos etapas, la etapa vegetativa y la etapa generativa. En la etapa vegetativa, la planta generalmente está en una dormancia, está en una especie de letargo. Entonces, no es muy recomendable utilizar ese tipo de material vegetal. Es mejor utilizar generalmente el material vegetal cuando se encuentra en la etapa generativa. Y decíamos que en la etapa generativa, el material vegetal, las células, tienen mayor actividad metabólica. Es cuando se presenta la mayor cantidad de emisiones de flores y de frutos y por lo tanto las células están al 100% de su metabolismo. Generalmente es importante realmente si el material vegetal está muy contaminado, utilizar ramas y realmente hacer de que éstas broten en agua en el interior del laboratorio. Yo recuerdo que hace unos 3 años tuvimos un proyecto de investigación en Bosque Seco trabajando con Guayacán, con Algarrobo, con Palo Santo y con Hualtaco. Y entonces, ¿qué hacíamos? Traíamos en una cámara húmeda ramas tiernas de este tipo de especies forestales y las poníamos a brotar en el interior del laboratorio. Y entonces utilizábamos los brotes a partir que se empezaban a formar en el laboratorio para de esa manera bajar o disminuir considerablemente la contaminación de los esplantes. Es decir, estas ramas realmente que ya se forman en el interior del laboratorio, ¿no? Estas ramas que se las lleva utilizando una cámara húmeda. ¿Cómo se genera una cámara húmeda? Primero, el objetivo de generar una cámara húmeda es para tratar de evitar la deshidratación de los tejidos. Es decir, imagínense que nosotros traigamos los brotes desde Zapotillo, desde Macará, son casi, 6 horas de recorrido, de viaje,
prácticamente el tejido va a llegar necrosado, el tejido va a llegar totalmente deshidratado. Entonces, para evitar eso, se crea una cámara húmeda. ¿Cómo se crea la cámara húmeda? La cámara húmeda generalmente se crea con papel periódico. Al papel periódico hay que humedecerlo. Una vez que se lo humedece, generalmente se envuelve las ramas dentro del papel periódico humedecido. A continuación de eso se pone en una funda plástica y luego generalmente se pone en un cooler, es decir, en un pequeño recipiente que contiene condiciones de humedad elevadas. Y de esa manera se transportan al laboratorio para tratar entonces de evitar que el tejido se deshidrate. Mire, por ejemplo, el tejido llegaba intacto al laboratorio desde Zapotillo, desde Macará, y ahora que trabajamos en Cinchona, por ejemplo, cuando traemos tejido de Urituzinga, del Naque, de Selva Alegre o de Zamora Huayco, el tejido se lo trae a través de una cámara húmeda. Y luego entonces ese material vegetal se lo puede poner en brotación ya en el laboratorio. Es decir, el material que ha sido traído desde el exterior, desde el campo, realmente se lo puede brotar, se lo puede hacer brotar y utilizar el tejido más joven, los vástagos más jóvenes. Decíamos que a medida que el tejido envejece, disminuyen las posibilidades de proliferación. Entonces tenemos que tratar de utilizar los vástagos más jóvenes. Entonces, esto en cuanto tiene que ver a las características del material vegetal, cuando necesariamente, es decir, cuando sí o sí, yo tengo que tener explantes del campo. Generalmente es aconsejable de que la planta realmente, qué sé yo, incluso en algunos casos, llevarla al interior del laboratorio. El caso que está haciendo Olger, ¿no? Él trajo plantas del campo, y entonces las llevó al interior del invernadero, ¿no? Y en el interior del invernadero entonces comienza a permitir que la plántula haga nuevos brotes, haga nuevas hojas, y a partir de ese material vegetal entonces se toman los explantes para hacer el cultivo de tejidos vegetales in vitro. Es decir, para de esa manera limitar o bajar al mínimo posible las posibilidades de contaminación. ¿Qué características, en cambio, debe tener el material que se obtenga del invernadero, ¿no? Recuerden que en un invernadero ya las condiciones son más o menos controladas. Ya se pueden controlar algunos factores ambientales, como por ejemplo la luz, la temperatura, la humedad relativa, el fotoperiodo, la intensidad lumínica. Entonces, se pueden controlar incluso infecciones por insectos, por qué sé yo, por arañas, por mosquita, por áfidos, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de parásitos, este tipo de insectos son portadores de enfermedades. Entonces, ya las plantas en el invernadero son tratadas a través de la utilización de insecticidas o de fungicidas para de esa manera evitar y controlar ya sean insectos o ya sean enfermedades provocadas básicamente por hongos y por bacterias. Incluso algunos de estos productos químicos pueden ser de carácter sistémico. Es decir, sistémico quiere decir que ingresan al interior del sistema vascular de la planta, ingresan al interior del tejido y pueden controlar incluso enfermedades o plagas que pueden ser de carácter endógeno, es decir, de carácter interno. Una vez que ha sido controlada plagas y enfermedades en el invernadero, otro cuidado que hay que tomar en cuenta es no mojar las plantas directamente al regar. Recuerden, ustedes ya aprobaron la asignatura de plagas y enfermedades, consulto. ¿Ustedes ya aprobaron la asignatura de plagas y enfermedades? Ya, ¿no es cierto? En plagas y enfermedades, una de las características fundamentales, ¿cuál es el ambiente donde se multiplican los hongos, las bacterias? Son los ambientes húmedos, es decir, las esporas de los hongos. Recuerden que los hongos se multiplican por esporas. La espora, cuando siente humedad, germina la espora del hongo y forma generalmente lo que se conoce con el nombre de una hifa. Una hifa es el cuerpo vegetativo de la espora de un hongo. Pondrán en el glosario. Entonces, una hifa con H es el cuerpo vegetativo de la espora, en este caso de un hongo. Ese conjunto de filamentos que salen son las hifas. Y el conjunto de esos filamentos, en cambio, se llaman el micelio. Entonces, el micelio está conformado del conjunto de hifas. Y el conjunto de hifas forma lo que se conoce con el nombre de los austorios, con H. Los austorios, ustedes deben haber estudiado en plagas y enfermedades. Pondránlos entonces en el glosario, lo que es una espora, lo que es una hifa, lo que es un micelio y lo que es un austorio. Entonces, en el invernadero hay que tratar de que realmente la humedad del invernadero no sea muy alta para de esa manera facilitar la propagación de microorganismos. Tratar entonces de que la humedad del invernadero sea lo más baja posible
De tal manera entonces que no se produzcan infecciones básicamente producidas por hongos y por bacterias, ¿no? Y lógicamente, si yo tengo que utilizar el material vegetal del invernadero, no utilizar el material vegetal que está humedecido. Es decir, permitir que el material vegetal se pueda deshidratar, es decir, se puede un poquito evaporar el contenido de humedad y utilizar entonces el material vegetal para la esterilización y el aislamiento. Todo lo que contaba ese día Olger dice, yo utilizo hojas del invernadero, en este caso de café. Entonces, ¿qué hace él? Él generalmente las riega un día anterior y luego cuando recolecta el material vegetal, espera realmente de que las mismas estén secas. Porque de esa manera, entonces, se limita la proliferación especialmente de hongos y de bacterias. ¿Cómo una vez que ya hemos conocido qué características debe tener el material vegetal, ya sea que provenga del campo o ya sea que provenga del invernadero, entonces la siguiente etapa es la desinfección del material vegetal que habíamos visto en la práctica número 3 y que estamos dando los fundamentos científicos, los fundamentos teóricos de por qué entonces hacer la desinfección del material vegetal. Recuerden ustedes cuando partimos de la tercera fuente, que es de vitroplantas, no se requiere realizar la desinfección del material vegetal por cuanto se supone que esas plantas son asépticas y que por ende están libres de plagas y enfermedades. Veamos qué características debe tener entonces la desinfección del material vegetal. Se dice generalmente que de manera particular, de manera general, existen 4 fuentes por las cuales se puede contaminar el material vegetal. Es decir, existen 4 fuentes de infección o de contaminación de los explantes. La primera fuente de contaminación de los explantes es la planta misma, que puede estar contaminada en su interior o exterior. Y por lo tanto, entonces, ya sea que esté contaminada en la parte exterior o en la parte interior, y que el proceso de desinfección no haya dado el resultado esperado, entonces nos va a inducir contaminación. Y es justamente la planta misma la fuente de contaminación más grande que se presenta en los cultivos de tejidos vegetales. Por eso es importante realmente el material vegetal que se obtiene del campo o que se obtiene del invernadero, hacer la desinfección del material vegetal. Entonces, primera fuente de contaminación, la planta misma, ya sea la parte interna o la parte externa del tejido. Segunda fuente de contaminación, el medio de cultivo. El medio de cultivo puede inducir también contaminación. Si este medio de cultivo no ha sido suficientemente esterilizado, ya sea no ha sido esterilizada bien el agua destilada, los materiales, los equipos, el interior del vidrio, el medio de cultivo no está quedando bien cocido, no está quedando realmente bien esterilizado, puede inducir contaminación. Y miren, como investigador, yo siempre digo que el investigador debe ser muy observador. Yo les digo a mis estudiantes de 9º ciclo que les doy proyectos de investigación, les digo que la base de la investigación es la curiosidad. Cuando realmente se inocula un tejido, hay que tomar en cuenta qué es lo que se contamina primero, si es el explante o si es el medio de cultivo. A veces uno inocula, qué sé yo, 2, 3 o 4 explantes en un frasco de vidrio y resulta ser que el medio de cultivo está totalmente ilecito, está totalmente limpio, no existe ningún indicio de contaminación, pero alrededor del explante se comienzan a formar los micelios del hongo. Entonces significa que el explante quedó mal esterilizado, mal desinfectado. Pero en otros casos, en cambio, el explante está totalmente limpio. No existe ningún indicio de contaminación, pero aparece por diferentes partes del medio de cultivo, diferentes esporas del hongo, diferentes cuerpos fructíferos del hongo. Significa entonces que el medio de cultivo quedó mal esterilizado y el explante está bien esterilizado. Cuando esos casos suceden, a veces hay que salvar al explante. Es decir, inmediatamente preparar un medio de cultivo, esterilizarlo de manera adecuada y salvar ese explante para que no se siga contaminando. Si lo dejamos en ese medio de cultivo que está contaminado, el explante finalmente se va a terminar de contaminar. Eso generalmente se hace en muchos explantes, por ejemplo, de banano, de cinchona, para evitar que se contaminen los explantes. Si el medio de cultivo ha sido el que está contaminado, inmediatamente se hace un subcultivo a un medio de cultivo fresco. El segundo elemento, o la tercera, fuente que puede incidir en la contaminación es el aire, ¿no?
Recuerden que en el ambiente existen microorganismos aeróbicos. Aeróbico quiere decir que se prolifera en condiciones de oxígeno. Entonces, en el aire y en los ambientes de prácticamente todas partes existen microorganismos aeróbicos. Es la razón por la cual a veces se contamina, miren ahora la enfermedad del COVID-19, ¿no? A través, qué sé yo, de los, en este caso de los virus que están en el aire. En los laboratorios existe una gran cantidad de veces de bacterias, de hongos, que están disueltas, que están polulando en el ambiente, y en el momento que usted destapa el frasco y para hacer la inoculación del explante, aprovechan para ingresar en el interior del medio de cultivo. Pero también puede inducir el operador, es decir, depende mucho de la meticulosidad o de la experticia que tiene el investigador para poder hacer la inoculación de los explantes. Es decir, a medida que el investigador va perfeccionando la técnica, va a disminuir las posibilidades de contaminación a través de esta fuente que es el operador. Pero cuando uno recién inicia, ¿no? Si a uno se le cae el explante, a uno se le cae la tapa del frasco, entonces hay mayores posibilidades de contaminación. Yo siempre cuento como una anécdota un poco negativa que me pasó a mí, cuando hice la primera inoculación de explantes de caoba en medio de cultivo en Cuba. Prácticamente había preparado yo todos mis tratamientos, todas mis repeticiones, más o menos alrededor de 100 frascos, y sembré, por decir algún día como el día de hoy. Y al siguiente día iba a hacer la evaluación y prácticamente todos los 100 frascos se habían contaminado. Porque definitivamente pues, yo como operador no tenía la experticia, no tenía la experiencia necesaria para poder manipular, por ejemplo, adecuadamente las pinzas, los bisturís, destapar los frascos cerca del mechero, hacer los cortes precisos, y entonces se me inducía contaminación. Muchos de los explantes antes de sembrar se me caían en el flujo laminar, y entonces va de la mano del operador. Entonces, 4 fuentes de contaminación: la planta mismo, el medio de cultivo, el aire y el operador. Pero de estas 4, la que más induce contaminación es la planta misma, es decir, la planta que puede estar contaminada de forma exógena o de forma endógena. Exógena externa o endógena interna. Por lo tanto, entonces, antes de realizar la desinfección del material vegetal, es de fundamental importancia considerar algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de explantes que tienen porciones de suelo, por ejemplo, hablemos de tubérculos, ¿no? Es importante limpiar, lavar totalmente el suelo, lavar totalmente las partes muertas, las partes inertes, antes de proceder con el proceso de desinfección. Luego de eso hay que hacer un lavado intenso con agua corriente, incluso con detergente, para de esa manera, por ejemplo, eliminar posibles fuentes de contaminación en explantes que pueden poner de rizomas. Porque yo les contaba el caso del banano. El banano generalmente se reproduce a través de meristemos caulinares. Y un meristemo caulinar generalmente es aquel que está bajo el suelo. Es decir, se ha dado cuenta que el guineo, usted siembra una plantita de guineo y a partir de la planta de guineo comienzan a aparecer los hijuelos, que normalmente se dice. Cada hijuelo proviene de un rizoma. Cada hijuelo proviene de un meristemo caulinar. El banano tiene un pseudotallo. A diferencia de otro tipo de plantas en donde el meristemo está en la parte apical o en la parte radicular, el meristemo en el banano está en la parte del cormo, en la parte prácticamente del rizoma que está bajo el suelo. Entonces, cuando se obtiene ese tipo de explantes, realmente primero hay que lavarlos con abundante agua para de esa manera entonces impedir que existan infecciones posteriores en la inoculación de los explantes. Por lo tanto, entonces, para poder realizar la desinfección del material vegetal o la desinfección de los explantes, es necesario considerar algunos aspectos importantes, ¿no? Y que la ingeniera ese día los fue haciendo, pero a veces uno cuando todavía está de estudiante y no tiene la fundamentación teórica, no va entendiendo por qué va haciendo aquello. Vamos a ver entonces qué elementos es importante tomar en cuenta, qué actividades se deben realizar para el proceso de desinfección o esterilización del material vegetal. Primero es importante sumergir el material vegetal, los explantes, por ejemplo, en alcohol al 70%. ¿Cuál es el objetivo del alcohol? El alcohol realmente lo que hace es eliminar las burbujas de aire. Es decir, al eliminar las burbujas de aire, generalmente el explante posteriormente se puede poner en un contacto íntimo con el desinfectante. ¿Por qué? Porque se elimina la tensión superficial que se genera en torno del explante. Entonces, se utiliza alcohol de 96% para de alguna manera eliminar las burbujas de aire que se forman en torno del explante. Pero no se debe utilizar el alcohol de 96%.
El alcohol de 96% es altamente concentrado y puede producir realmente deshidratación en el tejido. El alcohol de 70% es el que se utiliza para la esterilización de los tejidos. En cambio, el de 96%, como deshidrata demasiado los tejidos, realmente se lo utiliza en cambio para poder limpiar superficies, para poder limpiar el flujo laminar, para poder limpiar una mesa, porque no deja una estela de humedad cuando se hace en cambio la esterilización con el alcohol de 70%. Si usted realmente esteriliza una superficie física, una superficie lisa, con alcohol de 70%, que se utiliza un algodón saturado en alcohol de 70%, y hace la esterilización de la mesa, queda una estela de agua ahí prácticamente. El alcohol de 96, como es muy deshidratante, es muy concentrado, generalmente no deja esa estela de humedad en las superficies, en este caso líquidas. Posteriormente, entonces, se utiliza ya el desinfectante. Se sumerge los explantes, se puede utilizar, qué sé yo, hipoclorito de sodio. Y vamos a ver que el tiempo y la concentración del desinfectante depende de algunos factores. Ustedes ese día me preguntaban algunos elementos y el día de hoy vamos a fundamentar de manera técnica, de manera científica, qué elementos se debería considerar para poder determinar, primero, la concentración del desinfectante. Por ejemplo, hipoclorito de sodio. ¿Por qué ponemos hipoclorito de sodio al 10%? ¿Por qué ponemos hipoclorito de sodio al 20%? ¿O por qué ponemos hipoclorito de sodio al 100%? ¿Y por qué damos 5, 10, 20, 30 minutos? Eso lo vamos a ver. Entonces, una vez que hemos hecho prácticamente el primer paso en el alcohol, ya lo ponemos en el hipoclorito de sodio. Posteriormente, realmente podemos agregar unas gotas de Twin 20 o Twin 80. Yo les decía que el Twin 20 o el Twin 80 es un detergente o es un agente mojante, cuya característica fundamental es romper la tensión superficial que se forma en torno al explante. Y aquí yo les decía a ustedes, esto es una comparación como cuando uno lava un pantalón un poco grueso, de este pantalón que a veces dice un blue jean, ¿no? Si uno lo pone en el agua, definitivamente el agua no lo remoja totalmente al pantalón. Necesitamos que sea un poco de detergente para que el pantalón, en este caso, tome contacto directo con el agua. Entonces, lo que hace el Twin 2080 es romper la tensión superficial que se forma en torno al explante. Y de esa manera, el desinfectante toma un íntimo contacto con el explante. Posteriormente de esto es importante hacer el enjuagado con agua abundante, pero agua destilada estéril, para de esa manera eliminar los restos o las trazas del desinfectante, ya sea hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, sulfato de cobre, agua de bromo o el desinfectante que esté utilizando. Luego de eso, una vez que he procedido ya al proceso de desinfección, entonces viene el proceso de aislamiento. Decíamos que el aislamiento es la preparación previa del material vegetal previo a la inoculación in vitro en condiciones asépticas o condiciones controladas. Es decir, en el flujo laminar, generalmente yo comienzo a trocear el material vegetal. Para de esa manera, entonces, dejar el material vegetal listo para poder ser inoculado en el interior del medio de cultivo. Y aquí sí los instrumentos que utilizo para hacer la inoculación, pinzas, bisturí, tijeras, espátulas, sí las debo tener en un vasito, en un frasquito que tenga alcohol de 96%, los cuales son previamente flameados antes de tomar el explante y hacer la inoculación en el interior de los frascos. La desinfección del material vegetal es de fundamental importancia considerarla para de esa manera garantizar las condiciones de asepsia. Si a pesar de haber hecho todos estos pasos, haber lavado abundantemente con agua, haber sumergido en alcohol de 70%, haber puesto que sea Twin 2080, haber utilizado la concentración adecuada de hipoclorito de sodio y el tiempo determinado, si a pesar de eso, entre comillas, tenemos una buena desinfección o esterilización química del material vegetal, y a pesar de eso se nos contamina el material vegetal, puede ser debido a las siguientes causas, ¿no? Yo les contaba a ustedes de que hace algunos años un estudiante de agronomía hizo conmigo una tesis en tomate, ¿no? Y prácticamente incluso semilla de tomate garantizada, certificada en los almacenes agropecuarios, y hasta las semillas se contaminaban, ¿verdad? Es decir, las vitroplantas que nosotros teníamos inducían contaminación. Nos dimos cuenta que existían infecciones internas.
Es decir, que internamente la semilla ya venía contaminada o internamente el explante ya venía contaminado. ¿Por qué realmente se produce la contaminación? Porque la contaminación realmente no elimina, la desinfección, perdón, no elimina microorganismos externos, microorganismos internos, solo elimina externos, exógenos. Si internamente existe un microorganismo endógeno, el desinfectante no lo elimina. Entonces, si a pesar de haber hecho una muy buena desinfección, se me contaminan los explantes, puede ser debido a infecciones internas. Puede ser debido también a la falta de experiencia del investigador, del operador. Es decir, puede ser que yo todavía no tenga la experticia necesaria para poder hacer la inoculación de los tejidos, para poder manipular adecuadamente las pinzas, los bisturís, tenerlas en el alcohol de 96%, no utilizar, qué sé yo, la ropa adecuada, la indumentaria, guantes, qué sé yo, los gorros, las mascarillas, las calzas. Entonces, realmente, eso también me está induciendo contaminación. Recuerden que en el cuarto de cultivo es más o menos como un quirófano, en donde básicamente todo tiene que estar sometido a un escrupuloso trabajo de esterilización. Todo el material vegetal está estéril. Entonces, puede ser, por ejemplo, que si yo estoy manejando la pinza y la pinza se me cae, se contamina en ese momento, o se me cae la tapa, o se me cae el explante, o no estoy utilizando el vidrio cerca del mechero de gas, entonces me puede inducir contaminación también. ¿Qué son esto las cámaras de flujo laminar? ¿Verdad? Las cámaras de flujo laminar simplemente son filtros o son cámaras que tienen unos filtros de aire laminar. Estos aires son filtros bacteriológicos que absorben el aire contaminado que está generando el operador y lo está reponiendo por un aire o por un oxígeno limpio. Entonces, en los filtros, en donde se quedan prácticamente condensadas, se quedan contenidas todos los elementos nutritivos. Entonces puede ser que esos filtros bacteriológicos no se les dé el tratamiento o el reemplazo necesario y por ende están induciendo contaminación. Por eso siempre es importante que el flujo laminar se esté revisando constantemente los filtros bacteriológicos para de esa manera evitar que induzcan contaminación. O el alcohol de 96% que estoy utilizando para poner las pinzas, los bisturí, las espátulas, las tijeras, está contaminado. Y en el momento que yo coloco en el interior de este alcohol que está contaminado, prácticamente me está induciendo contaminación. Por eso el alcohol, una vez que se lo emplea, hay que emplearlo una sola vez. Así no sobre, hay que eliminarlo. Y hay que poner realmente un nuevo tipo de alcohol para de esa manera hacer el flameo de todas las pinzas, de todo el material de aislamiento e inoculación. Puede ser que la esterilización de la vidriería, tubos de ensayo, de los vasos de vidrio, de los Erlenmeyer, de los, qué sé yo, vasos de precipitación, no está siendo el adecuado. Es decir, me están induciendo contaminación, posiblemente a través de la estufa, a través del autoclave, no está desinfectando bien, o no están siendo bien desinfectados, qué sé yo, los medios de cultivo. Eso induce contaminación. Entonces, les decía que hay que ser muy observador. En algunos casos es fácil darse cuenta si realmente está contaminado el medio de cultivo o está contaminado el explante. Puede ser que lo que se contamine sea el medio de cultivo. Significa entonces que la esterilización del medio de cultivo no fue la adecuada. O la vidriería no está suficientemente esterilizada, tanto en la parte externa como en la parte interna, y me está induciendo contaminación. En los laboratorios siempre los pisos, los suelos hay que limpiarlos diariamente, constantemente. Incluso después de hacer, qué sé yo, la inoculación o el trabajo, qué sé yo, de inocular los tejidos en el cuarto de cultivo. O no se está, qué sé yo, utilizando las calzas plásticas o los zapatos, los pisos no se asean adecuadamente. Entonces es de fundamental importancia tratar de extremar al máximo la limpieza del laboratorio para de esa manera impedir que se pueda inducir microorganismos que contaminen nuestro cultivo. El cuarto de cultivo deben pasar muy pocas personas, es decir, más o menos es como un cuarto de un quirófano, en donde solo se permite el paso de personal autorizado. Igual la habitación, donde realmente esté el flujo laminar, tiene que limitarse el uso de las personas, es decir, el flujo laminar realmente debe estar totalmente estéril. Incluso miren, en el flujo laminar, en el cuarto donde está el flujo laminar, existe un tubo de luz ultravioleta. Recuerden ustedes que la luz ultravioleta es germicida, es decir, tiene un carácter mutagénico.
puede producir mutación de la luz ultravioleta. Entonces, generalmente la luz ultravioleta por eso es dañina para la salud, ¿verdad? Por eso a veces hay que prenderla durante la noche al tubo de luz ultravioleta y por lo menos unas 2 o 3 horas antes de que el operador ingrese al interior del cuarto de cultivo, entonces tiene que estar apagada, ¿verdad? Si la luz está prendida, puede producir daños desde el punto de vista mutagénico. Yo me acuerdo que nuestro tutor en Cuba nos decía, por favor, cuando la luz está prendida, no puede ingresar absolutamente nadie. Incluso él decía un poco en broma y en serio, decía, puede causarles esterilidad. Entonces, miren, hay que tomar en cuenta aquello. Si están ingresando muchas personas y esas personas no llevan la indumentaria adecuada, pueden estar induciendo contaminación. Contaminación del suelo, contaminación del aire, y eso nos va a inducir mayor contaminación en el momento que nosotros realmente hagamos la inoculación in vitro de los explantes. Muchos microorganismos aprovechan el espacio que se destapa el frasco para poder ingresar al interior básicamente organismos aeróbicos y de esa manera contaminar el material vegetal. Generalmente existen algunos explantes, como en el caso de las coníferas. Por ejemplo, hablamos del Pinus patula, el Pinus radiata. Ustedes saben que realmente el Pinus patula, el Pinus radiata, tienen una ramificación que se llama verticilada. Recuerden ustedes que desde el punto de vista de la filotaxia, ¿no? Las ramas pueden ser alternas, pueden ser opuestas, o pueden ser decusadas, o pueden ser verticiladas. Hay las siguientes clasificaciones desde el punto de vista de la distribución de las yemas, ¿no es cierto? Pueden ser alternas, es decir, cuando realmente existe, no sé, una yema en cada brotecito, pero de manera alternada. Entonces, las yemas están alternas. Pueden ser opuestas, cuando dos yemas, una están al frente de la otra. Es decir, de un nudo nacen dos yemas. Pueden ser decusadas, cuando realmente están en forma de cruz. Danse cuenta que hay algunas especies que de una yema nacen 4 yemitas, que dan la forma o la apariencia de una cruz. Y pueden ser, como en el caso del pino, pueden ser verticiladas. Es decir, de una yema nacen más de 4 yemitas, y entonces eso significa que hay mayor dificultad de que ese tipo de explantes a veces se ponga en contacto íntimo con el desinfectante. Hay muchas brácteas, muchas escamas que hacen difícil, por ejemplo, la esterilización en el pino. Entonces, por eso a veces hay que eliminar un poco las acículas, hay que eliminar ese tipo de verticilos para que se ponga en contacto íntimo el desinfectante con el explante. Entonces, miren, ese tipo de cuestiones hay que considerar, por ejemplo, cuando se trata con coníferas. O qué sé yo, las cámaras de crecimiento que están en el invernadero donde se traen los explantes no se están limpiando adecuadamente. Fíjense que hay muchos microorganismos, muchos parásitos, básicamente insectos, por el caso de los ácaros, ¿no? Que son portadores de plagas y enfermedades. Son portadores especialmente de infecciones producidas por hongos, ¿no? Y este tipo de microorganismos pueden contaminar la planta en el invernadero y yo ya prácticamente llevarla al laboratorio, pues ya contaminada internamente. Entonces, por eso que decía Olger, nosotros le damos un tratamiento en casumín, decía. El casumín es un bacteriológico, es un producto químico que permite realmente controlar algún tipo de infecciones producidas por microorganismos. Entonces, las cámaras de cultivo en el invernadero tienen que estar totalmente desinfectadas, totalmente esterilizadas, de tal manera entonces que los microorganismos no puedan inducir contaminación. ¿Cómo se hace la desinfección o esterilización química, ¿no?, del material vegetal? A mí siempre me gusta que los estudiantes primero tengan una fundamentación teórica, es decir, aprendan a establecer definiciones, aprendan a establecer conceptos, pero que no se aprendan realmente aquello, ¿no?, sino que construyamos los conceptos. Primero definamos lo que es la esterilización química o lo que es la desinfección química del material vegetal. Decimos que la esterilización química o desinfección química del material vegetal es la erradicación o eliminación de microorganismos exógenos. ¿Qué quería decir exógeno? A ver, ¿quién me dice qué quería decir exógeno? ¿Qué quería decir exógeno? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es? Que se encuentra fuera. Que se encuentra fuera. Que se encuentra en el exterior. Entonces, ¿qué hace la esterilización química? Eliminar, erradicar, ¿no es cierto?, microorganismos exógenos a través de la utilización de sustancias
químicas. Entonces, repetimos, ¿qué es la desinfección química o esterilización química? Pónganlo por favor en el glosario. A un ratito les reviso, verán, a un ratito les reviso el glosario. Entonces, pongámoslo por favor en el glosario. ¿Qué es la esterilización química o desinfección química? Es la erradicación o eliminación de microorganismos exógenos por medio de sustancias químicas. Por medio de sustancias químicas. Entonces, si internamente existen microorganismos endógenos, entonces el desinfectante químico no hace absolutamente nada. Es decir, si internamente está el tejido contaminado, el desinfectante no hace ningún tipo de control. ¿Cuáles son los productos químicos que se pueden utilizar para la desinfección de los explantes? Decimos que podemos utilizar alcohol o etanol. Y decíamos que básicamente utilizábamos el alcohol de 70% porque el alcohol de 96% deshidrata demasiado el tejido, ¿no? El alcohol de 96%, en cambio, sí se lo emplea para poder hacer la esterilización de mesas o superficies físicas planas, porque en cambio el alcohol de 70 deja una estela de agua, una lámina de agua, después que se produce la evaporación. El alcohol lo que hace es eliminar las burbujas de aire que se forman en torno al explante, es decir, rompe la tensión superficial y de esa manera el explante se pone en un íntimo contacto con el desinfectante. Pero en algunas circunstancias se puede utilizar el alcohol de 96%. Me parece que Oscar, en la práctica del día que hicimos, la práctica número 3, con muchísima propiedad, preguntaba él, decía, ¿por qué no utilizar una concentración más alta? Entonces yo les decía a ustedes que en la próxima clase les iba a explicar la fundamentación teórica. Por ejemplo, hablemos de frutos. Uno en el campo recolecta, por ejemplo, un fruto de orquídeas. Recuerden que las orquídeas, los frutos se llaman cápsulas. Y las cápsulas, básicamente las orquídeas, en la mayor parte son dehiscentes. ¿Qué quiere decir dehiscente? ¿Qué quiere decir una cápsula dehiscente o un fruto dehiscente? Que se puede abrir Se abre al momento de botar sus frutos. Excelente, extraordinario, muy bien. Un fruto dehiscente generalmente es aquel que cuando llega a la madurez fisiológica, automáticamente se abre y echa al exterior las semillas, ¿no? Por ejemplo, hablemos del caso de las orquídeas, el caso de la cinchona, verán, ¿no? Son frutos dehiscentes. Entonces, en algunos casos se puede recolectar los frutos intactos que estén fisiológicamente maduros sin que se hayan abierto y luego llevarlos al laboratorio y desinfectar o esterilizar el fruto. Y ahí sí se podría utilizar una desinfección muy severa, muy fuerte, incluso utilizando alcohol de 96%, porque la parte que se va a utilizar para sembrar no es la que se pone en contacto con el desinfectante. No va a ser afectada. Las semillas de la orquídea que están dentro no son afectadas. O las semillas de la cápsula, no sé, de la cinchona, no son afectadas. O en el caso de alguna tesis que hicimos en papaya, hace unos 4 años debe ser, entonces el estudiante traía la papaya comprada o seleccionada, ya madura fisiológicamente, y se desinfectaba externamente el fruto. La semilla estaba protegida adentro, incluso le podía dar alcohol al cloro al 100% durante 1 hora, por ejemplo. Y luego cuando se abría, la semilla estaba protegida. Entonces, a veces hay que tomar en cuenta mucho el tipo de fruto. Por ejemplo, en el caso de la cinchona tiene un fruto que es dehiscente. Es decir, llega a la madurez fisiológica y automáticamente se abre el fruto. Justamente hubo una estudiante, una ingeniera forestal ahorita ya que se graduó hace un mes, se graduó. Ella hizo su tesis en investigar las características de los órganos vegetativos y reproductivos de cinchona. Y determinó algunas cosas, ¿no? Que el fruto era de carácter valvar, que el fruto era de carácter dehiscente, que básicamente el fruto se abría automáticamente cuando se produce la madurez fisiológica, y eso significaba que existía poca regeneración natural, fíjense. Un trabajo muy interesante, ¿verdad? Yo diría pionero prácticamente en lo que tiene que ver con cinchona. Es un trabajo precioso, ¿verdad? Precioso, y justamente presentamos un artículo científico para que lo publique en una revista indexada sobre la cuestión de este trabajo de investigación de tesis que hizo esta ingeniera forestal. Y este fin de semana, sábado y domingo, estuve trabajando en las correcciones del artículo y tenía que presentar hasta el día sábado a las 12 de la noche, porque esta revista la publican una vez al año, ¿verdad? Los papers realmente que se publican en esta revista son muy importantes y presentamos más o menos hace unos, qué sé yo, 2 meses, creo, incluso antes que se gradúe la ingeniera.
presentamos ya el artículo científico a esta revista y nos han venido haciendo diferentes correcciones, diferentes modificaciones. Y justamente el día viernes nos vino las últimas modificaciones y nos decía de que si avanzábamos a presentar hasta el día sábado a las 12 de la noche, nos publicaban el artículo en este número, o de lo contrario, pues quedaba aprobado para el número del julio del 2022. Y justamente lo avancé a presentar hasta las 11:57 de la noche del día sábado y lo envié. Y ya nos ha contestado, justo en la mañana estaba hablando del correo, ya nos ha contestado la editora, que es una española, dice, felicitaciones, el artículo dice, llegó a tiempo, ha sido aprobado y va a ser realmente publicado en una revista indexada. Y ahí se habla de todos los tipos de frutos que tiene en este caso la cinchona. Entonces, es de fundamental importancia cuando se hace, por ejemplo, la desinfección, considerar la naturaleza del explante. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, una cápsula, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos el trabajo de investigación en el laboratorio, empezamos haciendo con cinchona, ¿verdad? Con orquídeas. Pero cometíamos un grave error. Íbamos al bosque, íbamos al campo y básicamente traíamos la semilla de la orquídea. La recolectábamos en un frasquito y veníamos trayendo como polvito la semilla. Verán que las semillas de las orquídeas prácticamente son como un polvo. Si ustedes conocen la Cattleya máximo, Cattleya alba, en el interior de una cápsula hay muchas investigaciones que plantean que existen, por ejemplo, más de 4 millones de semillas, ¿no? 4 millones de semillas. Hay un investigador que dice que la naturaleza es prodigiosa. Él dice que la naturaleza no es sabia. Que no digamos que la naturaleza es sabia porque solo es sabio quien tiene cerebro. Entonces él dice que la naturaleza es prodigiosa. Y es prodigiosa, dice él, porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Dice que fuera si los 4 millones de semillas de orquídeas germinaran todas. El mundo estuviera cubierto de orquídeas. Pero como la naturaleza es prodigiosa, de los 4 millones de orquídeas, solo logran germinar 10%, y las que germinan son las que se quedan encima de una rama, encima de un tronco, encima de un árbol, en definitiva. La orquídea no es, verán, no es una planta parásita, es una planta epífita. Solo utiliza como sostén, en este caso, el árbol. Y él dice que del 10%, solo el 1% llegan a ser plantas adultas. Y llegan a ser plantas adultas justamente las que quedan, qué sé yo, sobre un tutor, sobre un árbol. Entonces él dice que prácticamente la naturaleza es prodigiosa. En el trabajo de investigación que hizo esta ingeniera y que está en el artículo científico, por ejemplo, ahí ya determinó cuántas semillas tiene por fruto, cuántos frutos hay por planta. Esos datos son de fundamental importancia, miren. Y nosotros en Orquídeas cometíamos el grave error de traer las semillas prácticamente al laboratorio y las sembrábamos. Las semillas que a los 3 o 4 días se contaminaban y prácticamente no había ninguna germinación. En ese tiempo me acuerdo que no había internet, no habían ahora las redes sociales que existen, entonces había que leer. Y entonces comenzamos a tener la idea de traer cápsulas fisiológicamente maduras y las desinfectamos externamente con alcohol de 96% y luego en el mechero la obligábamos a la cápsula a abrirse. Flameándola, se abrían las valvas y echaban al exterior las semillas. Y esas semillas tomábamos con una espátula y las regábamos sobre la superficie del medio de cultivo y qué sé yo, a los 30, 45 días comenzaron a germinar las semillas y prácticamente era como un verdadero césped. Entonces, en algunos casos se puede utilizar los frutos para desinfectarlos externamente. ¿Qué más se puede utilizar como productos esterilizantes o desinfectantes? Se puede utilizar la lejía o el hipoclorito de sodio. Este es el Ajax cloro, que es una sustancia líquida. Si es una sustancia líquida, entonces se prepara en soluciones porcentaje-volumen. Y decían ustedes que las soluciones porcentaje-volumen son aquellas en donde el soluto es un líquido y el disolvente es el agua. Básicamente tiene un 10% de materia activa, y decía que incluso el Ajax cloro tiene que ser un 2,5% de cloro. Y entonces por eso es importante realmente hacer la disolución adecuada. Por ejemplo, si yo utilizo hipoclorito de sodio al 1%, al 2%, al 3%, el porcentaje que sea, vamos a ver que es importante diluirlo en el agua destilada. Entonces, yo tengo, por ejemplo, hipoclorito de sodio al 1%, así voy a tomar el examen, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a ver, prepáreme hipoclorito de sodio al 1%. ¿Cuántas partes toma del soluto y cuántas partes toma del disolvente? Entonces, tomo una parte, qué sé yo, del hipoclorito de sodio y 9 partes de agua, ¿no? Entonces, es importante definir cuál es la composición, cuál es la presentación que tiene el desinfectante. En el caso del hipoclorito de sodio, es un líquido. Generalmente se pueden utilizar concentraciones más altas del hipoclorito de sodio. Pueden utilizar concentraciones de 1, 2, incluso digo hasta del 100% en el caso de los frutos,
Cuando se esterilizan frutos de papaya o se esterilizan frutos de orquídeas, como la semilla está internamente protegida, se puede utilizar incluso la concentración total del cloro, es decir, cloro al 100% durante 1 hora y no pasa absolutamente nada, porque luego en el mechero, en presencia del flujo laminar, se hace prácticamente de que la cápsula, en este caso, se haga dehiscente, es decir, se abran las válvulas y echa al exterior la semilla. Existen algunos explantes que son muy sensibles al hipoclorito de sodio, es decir, a la lejía, y en esos casos conviene utilizar el hipoclorito de calcio. ¿Qué es el hipoclorito de calcio? El hipoclorito de calcio, en cambio, es una sustancia sólida, es un polvo. Este polvo generalmente es el que utilizan muchos para poder blanquear las piscinas, para poder purificar el agua de las piscinas. Se utiliza el hipoclorito de calcio, es decir, se prepara en una solución porcentaje peso. Es un sólido, ¿verdad? Es un polvo. ¿Cómo se prepara el hipoclorito de calcio? Generalmente se prepara un aclarado, es decir, se pesa la cantidad del soluto, que en este caso es un sólido, y el disolvente es un líquido. Entonces, el disolvente es el agua, y el soluto en este caso es hipoclorito de calcio, que es un polvo. Entonces, ese polvo generalmente se lo pesa en la concentración que se haya determinado y se lo diluye en el agua, y generalmente cuando se deja reposar, es decir, cuando se deja prácticamente precipitar, se forma un aclarado, es decir, se forma una mezcla. Se pueden utilizar diferentes concentraciones de hipoclorito de calcio. Por ejemplo, se pueden utilizar de 30 a 100 gramos por litro, ¿no? Durante un tiempo, 5, 30 minutos, vamos a ver que el tiempo y la concentración depende de algunos factores, ¿no? Entonces, aquí lo que les decía a ustedes, cuando uno quiere ocultar un resultado, entonces no pone la concentración correcta. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dio excelentes resultados utilizar hipoclorito de calcio de 35 a 100 gramos por litro. Vamos a suponer que me dio la concentración, la que me dio en el clavo fue la que dio 35 gramos por litro. Pongamos eso. Pero yo prácticamente comunico en el resultado y digo 35 mililitros por litro. Estoy dando una concentración errónea. ¿Por qué? Y por eso digo que es importantísimo las unidades, ¿verdad? Por eso en el examen práctico que hagamos, tienen que decirme las unidades, porque yo digo 35, ¿qué? 35 gramos, 35 mililitros, ¿qué? 35. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, si yo quiero ocultar un resultado y yo pongo 35 mililitros por litro, prácticamente lo estoy dejando peor que antes al investigador. Entonces, en este caso es una solución porcentaje peso. El hipoclorito de calcio penetra más lentamente en los tejidos, tiene mayor lentitud, por ello hay que almacenarlo poco tiempo, porque es delicuescente, para el glosario delicuescente. Delicuescente quiere decir que cuando se prepara el hipoclorito del calcio, tiene la posibilidad de absorber agua del ambiente y de esa manera cambia su concentración. Se pueden utilizar otros productos, por ejemplo, el sublimado o cloruro de mercurio. Este disuelto en agua es un líquido, también se prepara en una solución porcentaje volumen. Es un excelente desinfectante, ¿verdad? Pero es enormemente tóxico, incluso es cancerígeno y muy dañino para los animales, para las plantas, ¿no? Y para nosotros los seres humanos. Miren, incluso utilizan concentraciones tan chiquitas que pueden ser de 0,01 a 0,05% y durante 2 a 12 minutos. Incluso tiene altísima toxicidad, que miren en Cuba, por ejemplo, cuando lo utilizábamos, se usaba mascarilla para poderlo preparar y no se eliminaba por los caños o los desagües normales, porque generalmente es un producto altamente contaminante. Se pueden utilizar otros productos, por ejemplo, el sulfato de cobre en diferentes concentraciones. También se puede utilizar el peróxido de hidrógeno al 2%. El peróxido de hidrógeno al 2% es el agua oxigenada, o también el agua de bromo, que es un excelente desinfectante, pero es altamente tóxico y también es cancerígeno. Yo creo que el agua de bromo, nuestro tutor en Cuba nos hacía que lo rociemos un poquitito en una franela y prácticamente la huequeaba la franela. Entonces les decía, imagínense si inhala eso, eso podría provocar en nuestros pulmones. ¿Cómo se hace prácticamente el proceso de esterilización para que sea más eficaz? Primero hay que lavarlo a los explantes en abundante agua muy limpia, como hicimos en aquel día. Luego realmente colocar en alcohol de 70% algunos segundos para eliminar las burbujas de aire y que de esa manera el explante se ponga en contacto con el desinfectante. Luego adicionar Twin 20 o Twin 80 para que de esa forma entonces se rompa la tensión superficial y de esa manera pues el desinfectante pueda hacer el trabajo adecuado en la desinfección del explante.
Por eso decimos que el Twin 20 o el Twin 80 es un detergente en definitiva, verán. Es un agente mojante que lo único que hace es disminuir o romper la tensión superficial que se genera en torno del explante. Posteriormente es importante ya colocar en el hipoclorito de sodio o en el desinfectante que vaya a utilizar y agitarlo constantemente. Es decir, para que exista una mezcla homogénea entre el desinfectante y el explante. Incluso en algunos casos se puede hacer la desinfección en vacío. Es decir, se puede sacar el aire o las burbujas de aire que existen en el interior del recipiente para que de esa manera el explante exista un mayor contacto íntimo con el explante y el desinfectante y la desinfección sea mucho más adecuada, sea mucho más eficaz. Aquí viene entonces cómo seleccionamos el tiempo y la concentración del desinfectante. Lo que me preguntaba ese día Oscar con muchísima propiedad, decía, ingeniero, ¿cómo doy 1 minuto? ¿Cómo doy 2 minutos? ¿O cómo doy 3%, 4%? Generalmente la selección o la elección del tiempo y la concentración del desinfectante depende de algunos factores. Primero depende de la edad del explante. A medida que disminuye la edad del explante, la concentración y el tiempo de exposición tiene que ser menor. A medida que aumenta la edad del explante, el tiempo y la concentración del desinfectante debe ser mayor. Pero asimismo, recuerden que dijimos que disminuyen las posibilidades de proliferación del tejido. Segundo elemento importante a considerar, el tamaño del explante. Si el explante es pequeñito, el tiempo y la concentración debe ser menor. Si el explante es un poquito más grande, el tiempo y la concentración puede ser un poquito mayor. Por ejemplo, imagínense, yo estoy utilizando un meristemo. No puedo darle cloro al 50% durante 10 minutos. Lo quemo. Se me va a quemar el explante. Entonces, el tamaño del explante es determinante en la selección del tiempo y la concentración del desinfectante. Y aquí viene lo que les indicaba antes. Si la superficie del explante, que es lo que yo voy a utilizar, es la que se pone en contacto con el desinfectante. Por ejemplo, voy a utilizar hojas, voy a utilizar yemas axilares. Y esas son las que se ponen en contacto con el hipoclorito de sodio, con el hipoclorito de calcio, con el cloruro de mercurio, etcétera, etcétera. La desinfección tiene que ser suave. Es decir, la concentración del desinfectante y el tiempo de exposición no puede ser muy prolongada. Porque si yo prácticamente prolongo el tiempo y la concentración, prácticamente el explante se me va a quemar. Porque es la parte del explante la que se está poniendo en contacto con el desinfectante. Pero si la parte que voy a usar no es la que yo voy a utilizar a sembrar, no es la que yo voy a inocular, generalmente puede hacer una esterilización mucho más fuerte, más vigorosa. Por ejemplo, en el caso de los frutos de la papaya, que les decía, de las cápsulas de las orquídeas, de las cápsulas de la cinchona. Es decir, lo que pongo en contacto con el desinfectante es la episperma, la episperma. Y la episperma no voy a sembrar, está protegida la semilla en el interior. Y ahí sí puedo darle, qué sé yo, cloro al 100% durante 1 hora, por ejemplo. Sin embargo, a pesar que uno hace una buena desinfección, puede contaminarse el material vegetal. Y se puede deber debido a los cultivos aparentemente estériles. ¿Qué son los cultivos aparentemente estériles? Los cultivos aparentemente estériles son aquellos que están contaminados endógenamente. Es decir, existe una contaminación interna, pero generalmente el crecimiento del microorganismo que está contaminando el explante es pobre, es clorótico, debido a que el medio de cultivo posiblemente es muy pobre. Es decir, yo tengo un explante que está contaminado endógenamente con un microorganismo y generalmente el explante presenta un crecimiento pobre, clorótico, es decir, se decolora la clorofila, ¿no? Porque internamente existe algún microorganismo endógeno, básicamente a base de bacterias. Por ejemplo, bacterias en los laboratorios abundan mucho del género Erwinia. Esta Erwinia carotonovora generalmente es una bacteria que está internamente contaminando el explante. Pero ese explante manifiesta prácticamente un crecimiento muy lento. Pero el microorganismo no se manifiesta porque está creciendo en un medio de cultivo relativamente pobre. ¿Cómo hacer posible o cómo hacer visible y determinar si ese cultivo es aparentemente estéril? ¿Y cómo lo hago visible? La idea sería trocear el material vegetal de ese explante que está creciendo un crecimiento clorótico, un crecimiento prácticamente muy lento, y que sembrarlo, inocularlo en un medio de cultivo más rico, más enriquecido con sales. Si internamente existe un microorganismo, prácticamente ese microorganismo automáticamente se va a manifestar.
Si a ese medio de cultivo enriquecido le pongo un medio de cultivo, qué sé yo, a base de peptona, triptona, le pongo aminoácidos, vitaminas, realmente ese vástago lo siembro en ese medio de cultivo. Si ese cultivo no es estéril, no va a pasar absolutamente nada. Pero si el cultivo está internamente contaminado, inmediatamente va a haber una explosión bacteriana. Es decir, la bacteria no se manifestaba porque estaba creciendo en un medio de cultivo pobre, un medio de cultivo clorótico, un medio de cultivo realmente que no tenía la suficiente cantidad de compuestos orgánicos e inorgánicos para que la bacteria exprese un crecimiento y desarrollo. Entonces, de esa manera, podemos comprobar si ese cultivo prácticamente está contaminado internamente. Es decir, estas bacterias endógenas son las que van a inducir la contaminación. Básicamente, la contaminación interna se debe básicamente a bacilos, es decir, bacilos que están internamente contaminando el explante. En los laboratorios del mundo existen muchas bacterias saprófitas. ¿Qué quiere decir saprófito? A ver, para el glosario. ¿Qué quiere decir saprófito? A ver, ¿qué quiere decir saprófito? Saprófito. A ver, ¿quién me dice qué quiere decir saprófito? Saprófito. A ver. ¿Qué es un microorganismo saprófito? A ver, para el glosario. ¿Que no causa daño? No, sí, causa mucho daño, pero que generalmente vive a expensas de otro. Por ejemplo, en la materia orgánica, ¿no? Entonces, en laboratorio, cuando hagan el glosario, verán, que es saprófito. En los laboratorios de microbiología hay muchas bacterias saprófitas y estas bacterias saprófitas realmente tienen la gran ventaja de que se reproducen por esporas. Y estas esporas pueden permanecer en los laboratorios por muchísimo tiempo. Toleran realmente sequía, calor, luz, temperaturas altas, etcétera, etcétera. Por eso en algunos laboratorios, especialmente de Estados Unidos, le conocen con el nombre de los fantasmas blancos. Es decir, son un verdadero peligro, son inminente peligro para los explantes, pero únicamente se manifiestan cuando prácticamente el explante se lo coloca entonces en un medio de composición química muy rico. Por eso es importante entonces, para evitar este tipo de fantasmas blancos, tener bien esterilizado el aire, el suelo, el material vegetal, y de esa manera básicamente limitar la utilización o el aparecimiento de este tipo de bacterias que provienen básicamente de bacterias saprófitas, ¿no? Esto de los cultivos aparentemente estériles está muy relacionado con las infecciones internas, ¿no? Recuerden ustedes que decíamos de que la desinfección solo elimina microorganismos exógenos, externos. Si internamente está contaminado el material vegetal, básicamente el desinfectante no lo elimina, no hace absolutamente nada. Por eso, generalmente, para poder eliminar microorganismos internos, dicen que básicamente se podrían utilizar dos formas para sanear el material vegetal. Primero, que podría ser la utilización de cultivo de meristemos o la adición de antibióticos al medio de cultivo. Vamos a ver las particularidades que tiene tanto la utilización de cultivo de meristemos como también la adición de antibióticos al medio de cultivo. Ustedes conocen de que desde el punto de vista celular, desde el punto de vista fisiológico, los meristemos permiten el crecimiento en longitud del tallo y la raíz y se ubican en la parte apical, ¿no? Pero son de carácter microscópico. Entonces, el cultivo de meristemos se hace en base a extraer un meristemo, pero es un trabajo muy complicado, es un trabajo muy difícil. Entonces, no es tan alentador prácticamente el cultivo de meristemos, porque claro, escapan al ataque de microorganismos. Como todavía no está soldado íntimamente al sistema vascular de la planta, los meristemos a veces son los únicos órganos, son las únicas células de la planta que escapan al ataque de microorganismos. Pero la extracción de los mismos y la manipulación de los meristemos realmente es un poco más complicado, ¿no? La adición, en cambio, de antibióticos puede conducir a fenómenos fitotóxicos. Fitotóxico quiere decir que se produce una fitotoxicidad, una toxicidad en el interior del medio de cultivo que puede dañar, que incluso puede matar al vegetal, puede matar al explante. Fito quiere decir planta, ¿verdad? Inhiben incluso el crecimiento. Por eso entonces la adición de antibióticos en algunos casos puede generar microorganismos resistentes.
Es decir, la adición de antibióticos es similar a lo que pasa en los seres humanos, ¿no? En las personas. Cuando nosotros queremos curarnos de una infección o una afección a la garganta, generalmente se ingieren, qué sé yo, algún tipo de antibióticos, ¿no? Resulta ser que al principio usted se curaba con un Ampivex de 500, luego ya el microorganismo se hace más resistente y necesita una de 1 gramo, y después ya recurre, qué sé yo, a una inyección de 2.400.000 o de 4 millones. Es decir, la desventaja que hay en la adición de antibióticos provoca el mismo efecto que en las personas o que en los animales. Es decir, los microorganismos se vuelven mucho más resistentes. ¿Cuáles son los antibióticos que se podrían utilizar? Son los mismos, miren, que se utilizan por las personas, por los seres humanos. La penicilina, la cromicina, la tetraciclina, la ozotetraciclina, la streptomicina, la cloromicetina, la rifampicina, la gentamicina, es decir, todos los productos que prácticamente son de uso humano o animal. ¿Cómo que se adicionan, verdad? Se los tritura, por ejemplo, que si hablemos de la penicilina, se puede triturar, que sea la grajea o la cápsula, ese polvo generalmente se lo adiciona al medio de cultivo, pero tiene el inconveniente de que puede producir fitotoxicidad en el tejido. Es decir, se incrementa la toxicidad del tejido. Es decir, pasa exactamente igual como cuando uno ingiere un antibiótico, ¿no? Cuando uno ingiere un antibiótico, incluso la orina se vuelve un poco fuerte, ¿no? Debido a la presencia del antibiótico. Igual en el caso del medio de cultivo, puede generar fitotoxicidad. Es decir, se vuelve prácticamente tóxico el medio de cultivo y por ende se vuelve tóxico para el explante. Por ello, tanto la utilización de meristemos como de antibióticos no es tan alentadora, ¿verdad? No es tan alentadora. Y finalmente tenemos lo que son los cultivos simbióticos, ¿no? ¿Se acuerdan qué era la simbiosis? ¿Quién me hace acuerdo qué era la simbiosis? ¿Quién me hace acuerdo qué era la simbiosis? A ver, ¿qué era la simbiosis? A ver, ¿qué era la simbiosis? ¿Qué diferencia Era hay? la interacción entre dos organismos donde los dos se benefician. Excelente. ¿Quién dijo, por favor, quién es el que intervino? Yo, Brian. Brian, excelente, Brian, fabuloso. Felicitaciones, ¿no? La simbiosis es la vida mutualista entre dos organismos sin causarse daño. A diferencia del parasitismo, en donde uno realmente saca provecho del otro, pero le causa daño, ¿no es cierto? Entonces, los cultivos simbióticos sería el cultivo con el microorganismo. Pero recuerden que una de las características particulares, una de las características sine qua non que tiene el cultivo de tejidos vegetales es de que está libre de microorganismos. Es decir, no existe la introducción de microorganismos. Pero en algunos casos, como en el caso de germinaciones asimbióticas de semillas, como en el caso de la semilla de orquídea, es importante, puede ser, incorporar el hongo que permite o facilita o induce la germinación. Es decir, en ese caso se podría incorporar el hongo y hacer una germinación simbiótica. Es decir, añadiendo el hongo con el que la orquídea o la especie vegetal vive simbióticamente en condiciones naturales. Fíjense que hay cosas, miren, tan sencillas, pero que son determinantes en la investigación. Yo me acuerdo cuando nosotros recién empezamos el trabajo de investigación en orquídeas, fuimos aprendiendo muchísimas cosas. La investigación es un proceso de aprendizaje constante, un proceso de aprendizaje sostenido. Yo por siempre les digo a mis estudiantes que doy proyectos de investigación, les digo que para mí la investigación es un arte. Es el arte de acertar y de errar, ¿no? Primero, el primer error cometíamos traer semillas ya abiertas, el polvo de la semilla. Entonces trajimos cápsulas y mejoró. Pero la otra era que no germinaba porque la semilla necesitaba del hongo para poder germinar. ¿Cómo se suple el hongo? El hongo realmente saben que es un organismo heterótrofo, ¿no? Entonces, ¿cómo viven en simbiosis? El hongo, generalmente de las semillas de las orquídeas, vive en las raíces de velamen, se llama. Una raíz de velamen se llama, de las orquídeas, y son las que permiten absorber los nutrientes del aire, pero el hongo, como es heterótrofo, en cambio la orquídea le da compuestos ya elaborados. Entonces, en algunos casos, se puede adicionar el hongo. Y miren, nosotros tuvimos que hacer una germinación, en este caso asimbiótica, lo que hizo Knudson. Es decir, reemplazó lo que normalmente el hongo le daba a través de los azúcares. Y entonces adicionamos azúcar, y cuando adicionamos azúcar, prácticamente vinimos a reemplazar o a suplir el trabajo que hacía el hongo. Entonces, en algunos casos se puede hacer aquello con orquídeas, pero también se puede hacer cultivo simbiótico. Ustedes saben que la familia de las Fabaceae, entre ellas las papilonáceas,
las cesalpináceas y las mimosáceas, realmente viven en simbiosis. Recuerden que ustedes que una de las características fundamentales que tienen las leguminosas, en general, como siempre se dicen de manera particular, viven en simbiosis básicamente con bacterias básicamente del género Rhizobium, que son las que contribuyen a absorber el nitrógeno orgánico que se encuentra en la atmósfera. Fíjense que más o menos del 70 al 80% del nitrógeno se encuentra presente en la atmósfera. Y entonces este tipo de bacterias, que se llaman bacterias nitrogenadas, son básicamente del género Rhizobium, en el caso de las Fabaceae. Entonces, ¿qué hacen en el caso, por ejemplo, del guato, del faique, de la guava, ¿no? Del porotillo, ¿no? Son plantas que realmente viven en simbiosis básicamente con bacterias del género Rhizobium. Estos Rhizobium viven en las raíces y tienen unos nódulos en la raíz. ¿Qué hacen estas bacterias? Contribuyen a fijar el nitrógeno del aire y lo ponen en el sistema vascular de la planta. Es decir, lo ponen en las hojas, en el tallo, y luego cuando esas hojas, ese tallo, caen como biomasa y se vuelven necromasa del suelo, se descompone esa necromasa, pasa a formar humus y materia orgánica y se incorpora el nitrógeno al suelo. No es tampoco que las bacterias nitroficantes absorben directamente el nitrógeno al suelo. Eso es una idea errónea, ¿verdad? No. Absorben el nitrógeno al sistema vascular de la planta y luego cuando la materia orgánica, ¿no?, se cae al suelo a través de las hojas, de las ramas, contribuyen entonces a incorporar la cantidad de nitrógeno, en este caso, en el suelo. Yo creo que hace unos años, será unos 10 años, un estudiante hizo una tesis para determinar la cantidad de nitrógeno que existía bajo el guato y fuera del guato, porque del guato y del faique. Porque ustedes darse cuenta que debajo del faique, por ejemplo, cuando existen invernas, crece una gran cantidad de pasto. Oscar, darse cuenta usted que prácticamente tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó a determinar ella que bajo el faique, tomó muestras de suelo, y llegó a determinar que bajo el faique existía una gran cantidad de nitrógeno. Y las muestras que tomó fuera del faique, fuera del suelo que estaba de faique a campo abierto, tenía menos nitrógeno. Entonces, en algunos casos, los cultivos simbióticos in vitro, a pesar, entonces, que tienen que ser en condiciones asépticas, sin la presencia de microorganismos, se pueden incorporar microorganismos, como el caso de los hongos o las bacterias, para de esa manera propiciar un mayor crecimiento y desarrollo. Conclusión final, entonces. Para poder hacer cultivo de tejidos vegetales, revisemos las máximas que decíamos, ¿no? El material vegetal tiene que estar homogéneamente en el mismo estadio de desarrollo. Primera conclusión. Segunda conclusión. Decíamos que los vegetales básicamente pasan por dos grandes etapas. Una etapa vegetativa y una etapa generativa. En la etapa vegetativa entran en un estado de reposo y las células realmente tienen menos actividad metabólica. En la etapa generativa, que es cuando se forman frutos, flores, existe la mayor actividad metabólica y ahí se puede aprovechar para poder obtener los desplantes y tener mayor capacidad de regeneración del tejido inoculado in vitro. Tercera conclusión, decíamos que a medida que envejece el material vegetal, disminuyen las posibilidades de proliferación del tejido inoculado in vitro. Cuarta conclusión, a medida que disminuye el tamaño del desplante, disminuyen también las cantidades de reservas intrínsecas que lleva el desplante. Quinta conclusión, a medida que disminuye el tamaño del desplante, aumenta también la complejidad del medio de cultivo, ¿no? Podemos poner una séptima conclusión, ¿no es cierto? Que el tiempo y la concentración del desinfectante dependen básicamente de la edad del desplante, del tipo de desplante, del tipo de desplante que voy a utilizar. Si lo voy a utilizar directamente o no lo voy a utilizar directamente. Y que en función de aquello determino entonces el tiempo y la concentración del desinfectante. Y finalmente, en algunos casos, yo puedo tener infecciones internas que pueden estar contaminando endógenamente el desplante porque el desinfectante no controla microorganismos endógenos, solo exógenos. Y entonces decíamos que se pueden presentar infecciones internas y que en algunos casos podría ser cultivos simbióticos cuando necesito incorporar entonces microorganismos. Conclusión final entonces, para poder determinar o para poder establecer el cultivo de tejidos vegetales in vitro, el éxito radica en las condiciones de asepsia, es decir, en las condiciones de limpieza, hablando de la esterilización del material vegetal. Muy bien. ¿Alguna pregunta, tal vez alguna duda, alguna inquietud que tengan?
¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Bien, entonces a continuación me voy a permitir explicar lo que va a constituir el trabajo de investigación que va a desarrollar cada grupo. Yo siempre les dije en el encuadre que a mí todos los trabajos que envío a mis estudiantes tienen que estar perfectamente bien explicados, ¿no? Porque no, el estudiante no puede ser adivino para que le adivine al profesor qué es lo que quiere, ¿no? Entonces me voy a permitir explicar en qué va a constituir el trabajo de investigación final que va a hacerse entonces para poder analizar un estudio de caso. No sé si ustedes han hecho análisis de estudios de caso, ¿han hecho tal vez estudios de caso? ¿Han analizado? ¿Han analizado? Una vez en características socioeconómicas. Perfecto, muy bien, entonces ya tienen una idea. Voy a explicar con lujo de detalles, ¿no? En este trabajo de investigación, básicamente, ustedes van a condensar todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, yo ya les voy a determinar a cada grupo, he trabajado en esta propuesta, para poderle asignar a cada grupo cómo van a trabajar, qué es lo que van a hacer. A mí siempre me gusta que las prácticas sean planificadas y que tengan objetivos. Yo no concibo una práctica que no tenga objetivos, porque para mí una práctica es trasladar lo que pasa en el aula a lo que pasa en el laboratorio o lo que pasa en un terreno, en el campo o en el bosque. Y para eso entonces hay que planificar. ¿Cuáles son los objetivos? Primero vamos a revisar diferentes estudios de caso de trabajos de investigación relacionados con la propagación por cultivo de tejidos vegetales in vitro. Entonces vamos a revisar algunos casos, no porque no estemos de carácter presencial, que sí que se van a quedar ustedes con ese vacío de conocimiento. Entonces, buscado la forma como ustedes puedan analizar un estudio de caso de diferentes fases de la propagación de plantas y en función de aquello, realizar prácticamente propuestas técnicas, ¿no? Y el tercer objetivo es generar un espacio para poder socializar los estudios de caso y poder realizar una especie de análisis y discusión sobre la importancia que tiene el cultivo de tejidos vegetales in vitro. Es decir, a cada grupo le ha asignado una especie que van a trabajar. Entonces, ese estudio de caso que lo van a analizar y que voy a indicar cómo lo hagan, luego tienen que exponerlo. Y los estudiantes que no hicieron ese caso, entonces van a familiarizarse con el estudio que no hicieron ellos, pero en cambio ellos van a tener que socializar su estudio, ¿no? Entonces, tres objetivos bien claros. Primero, vamos a revisar un estudio de caso, después vamos a analizar ese estudio de caso y después vamos a generar un espacio de diálogo, de discusión sobre la importancia que tiene el cultivo de tejidos vegetales. ¿Cuáles son los temas que va a analizar cada grupo? Van a analizar ya trabajos de investigación que han sido ejecutados, lógicamente en el área del cultivo de tejidos vegetales, en el laboratorio, en la universidad, y que ustedes los encuentran en el repositorio absolutamente a todos. ¿Cuál va a ser el estudio de caso que va a analizar el grupo número 1? Va a analizar procesos biotecnológicos para la propagación in vitro de Cinchona officinalis a partir de diferentes fuentes de material vegetal. Es un trabajo de investigación de tesis que está prácticamente en el repositorio y ya voy a explicar qué es lo que van a analizar. El grupo número 2 va a analizar procesos biotecnológicos para el brotamiento y enraizamiento de Cinchona officinalis a partir de vitroplantas en la argel. El primer tema tiene que ver incluso con la parte primera, porque vamos a ver las fases. Aquí van a hablar ustedes incluso desde la germinación de las semillas. Acá ya tenemos en cambio brotamiento y enraizamiento. Es decir, el grupo número 2 va a analizar un trabajo de investigación que consistió en hacer brotamiento y enraizamiento. El grupo número 3, en cambio, va a partir de los procesos biotecnológicos para la inducción de callos a partir de vitroplantas de Cinchona officinalis a nivel de laboratorio en la provincia de Loja. Es decir, van a analizar en cambio un caso en donde existe alteración del patrón de crecimiento. Recuerden que decíamos de que los callos son la masa amorfa de células indiferenciadas. Entonces, hasta aquí hemos visto la primera fase, la de implantación, luego la fase de enraizamiento y brotación, entramos a la fase de callogénesis y entramos a que el grupo número 4, en cambio, nos haga un estudio de caso ya de un comportamiento in vivo. Y para eso vamos a utilizar vitroplantas de orquídeas. Entonces, comportamiento de vitroplantas de orquídeas en 2 sustratos y aplicación de 3 fertilizantes foliares. Es decir, vamos a analizar todas las fases por las que pasa el cultivo de tejidos vegetales in vitro y van a tener la posibilidad luego de poderlas comunicar a los compañeros que no hicieron ese trabajo. ¿Cómo va a contener el estudio de caso? Entonces, esto es importante. Pues yo les digo que hagan, cada cual hace realmente a su manera. Tiene 7 capítulos. ¿Cuál va a ser el primer capítulo? El primer capítulo va a ser la formulación del estudio de caso. Van a tener 3 hojitas en donde ponen el tema. Hay que hacer unos pequeños antecedentes, hay que revisar el trabajo que les toca a cada cual, poner la justificación que motivó ese trabajo, el objetivo general y los objetivos específicos. 3 hojitas.
Los objetivos generales y objetivos específicos salen del trabajo de investigación. Un poquito los antecedentes, siempre yendo en base a lo que establece el método científico, de lo general a lo particular. Capítulo 2, la fundamentación científica técnica. 3 hojitas. Vamos a incluir una pequeña revisión de literatura que está en el trabajo mismo. Incluimos las bibliografías, lógicamente, en norma ZAPA. Incluir todas las citas bibliográficas consultadas, por favor. Por favor, es importante, ¿verdad?, para evitar el plagio. Entonces, la segunda parte es la fundamentación científica. Es decir, lo que motivó realmente a hacer este trabajo de investigación. Pero ahí en la tesis van a encontrar ustedes 20 hojas de literatura. Ustedes solo las van a condensar en 3 hojitas. Aquí viene importante el parafraseo que sirvió en base a la investigación bibliográfica que ya hicimos anteriormente. Todo, miren, está conectado. Todo está sinérgicamente conectado para de esa manera irlo aplicando. Capítulo 3, metodología. 2 hojitas. Aquí vamos a incluir la metodología que utilizó el estudio de caso, la ubicación del trabajo, la metodología, los instrumentos utilizados para recolectar la información. Es decir, todo en base al análisis del caso que está analizando cada grupo. Entonces, capítulo 3, metodología, y 2 hojitas nomás. Metodología utilizada en el caso, la ubicación del trabajo, donde se hizo, y la metodología ya en este caso para cada uno de los objetivos que están analizando. Capítulo 4, esta es la parte súper importante para mí, que es el desarrollo del estudio de caso en 3 hojitas. Van a narrar el caso, hacer una síntesis muy condensada de los principales resultados obtenidos, un análisis de las causas, de los logros y obstáculos obtenidos en el trabajo de investigación, pero aquí viene lo de ustedes. Las lecciones aprendidas del caso analizado. Es decir, ¿qué les dejó realmente el caso analizado? Y el quinto es la parte más importante, el aporte que ustedes podrían hacer para optimizar el logro de los objetivos propuestos. Posiblemente en el estudio de caso que ustedes analizaron, ustedes hicieron una propuesta. Es decir, aquí yo quisiera que en base al análisis que hacen del documento que les toca analizar, entonces vamos a indicar aportes. ¿Y aportes qué? En base a lo que hemos ido estudiando. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, dice, por ejemplo, ahí en las conclusiones del trabajo, dice, las concentraciones hormonales no fueron las adecuadas. Entonces, ustedes hacen un aporte, dicen, por ejemplo, qué sé yo, se debía haber utilizado, qué sé yo, por ejemplo, auxinas, en otras concentraciones. Esta es la parte más importante para mí. Porque aquí es donde va a estar condensado el conocimiento de ustedes. Y va a tener 3 hojitas, entonces, el capítulo 4. Este es el corazón del trabajo. Este es el aporte de ustedes que van a dar en base al conocimiento que hemos ido adquiriendo. Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Una hojita, una cinta de las principales conclusiones, pero no las conclusiones de allá, verá, sino conclusiones de ustedes sacadas en base al análisis del estudio de caso. Que pueden ser 2 conclusiones y 2 recomendaciones. Punto. Nada más. Pero así concretas, pertinentes, en base a lo que ustedes han leído. O qué sé yo, 3 conclusiones, 3 recomendaciones. No van a poner las conclusiones, recomendaciones, hacerme control-C, control-V de la tesis. No tienen ningún objeto. Es decir, tiene que ser prácticamente en base al análisis que ustedes han realizado. Sacan 3 conclusiones. Por ejemplo, dice, recomendación, por ejemplo, se debería haber utilizado, no sé, ácido indolacético, o qué sé yo, en concentraciones mayores, entre paréntesis, no sé, 3 gramos por litro, por ejemplo, ¿sí? Luego, capítulo 6, bibliografía, una hojita, todas en base a las normas ZAPA, por favor. Y finalmente, anexos. No sé si hay fotos, no sé, deben incluirlos. Y si ponen anexos, todos tienen que estar numerados. Entonces, el estudio de caso debe tener 7 capítulos en el orden establecido. Ya la tarea está subida en el EVA, está escrita allá, está descrita, está esta presentación allá, así que no tienen nada que estar copiando. Y ahora van a ver cómo hay que presentar el estudio de caso. El estudio de casos de carácter grupal, hay que presentarlo en digital, en Word y PowerPoint. Ustedes saben que estamos en la cuestión virtual, entonces lo presentamos en digital, en Word y PowerPoint, ¿no? Vale 3,50 y va a equivaler a la prueba final de la asignatura. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que valga la prueba final de la asignatura? A ver. ¿Estamos de acuerdo? Si están de acuerdo, quieren que les tomen examen final con el contenido de toda la asignatura, a ver. No, creo que está bien. Está bien. Está bien. 3,50 puntos. Vale, entonces la propuesta vale 3,50 puntos. Cada estudiante, pues no se descuide, tiene que subir un archivo en Word y PowerPoint del trabajo que hace cada grupo, ¿no? En las fechas establecidas, ahí revisarán bien las fechas, por cuándo se apertura y cuándo se cierra, ¿no? La exposición, igual al azar, así como lo hacemos, vale 2 puntos. 15 a 20 minutos van a disponer para hacer la exposición. Vamos a hacer la exposición en 2 grupos, en 2 clases, ¿no? Para tener espacio para poder discutir, para poder analizar, para poder retroalimentar. Y el trabajo tiene que ser de 10 a 15 hojitas, no más, no más. Si es 10, mejor. 10 a 15, pero ya escritas
de acuerdo a los capítulos señalados, ya pasadito al libro. ¿Cuándo hay que presentar? Esto vamos a presentarlo desde el lunes 15 de julio del 2021. La fecha de presentación en el EVA va a ser el 2 de agosto. O sea, hoy asignamos la tarea, hoy estamos asignando. Miren, va a haber más de un mes para poder presentar realmente la ponencia. A mí siempre me gusta, miren, ponerme en los pies del estudiante. A mí no me gusta realmente darles tareas de un día para otro. Entonces, la presentación hay que hacerla el 2 de agosto del 21 en el EVA y las exposiciones son de la siguiente manera. El grupo 1 y el grupo 2 expone el lunes 2 de agosto del 2021 y el grupo 3 y 4 expone el martes 3 de agosto del 2021. Son exposiciones de carácter magistral en base a las observaciones que hemos hecho, cómo hay que presentar una exposición magistral, y ahí vamos a cerrar el ranking, es decir, ahí vamos a ver exactamente cómo quedó el ranking. Entonces, la presentación tiene que ser perfecta para ir viendo cuál ha sido la evolución que hemos tenido. Entonces, cada clase va a exponer 2 grupos, y vamos a ver al estilo como que sea graduación de ustedes, ¿verdad? Vamos a hacerlo incluso con todo el mecanismo, con todos los formalismos, con todo el protocolo, como si ese día ustedes se fueran a graduar de ingenieros e ingenieras forestales. Entonces vamos a hacerlo de esa manera, le vamos a dar prácticamente toda la ceremonialidad que tiene el evento para poderlo presentar, pues ese día hay que estar bien puestitos también. Yo siempre digo que los forestales cuando nos toca estar de campo, pues hay que estar de campo, ¿no? Pero cuando nos toca estar de frac, también hay que estar de frac. Entonces vamos a hacer ese día las exposiciones, ¿no? Aquí están los trabajos de investigación condensados, cuáles son los autores de los trabajos, ¿no? Por ejemplo, para el grupo 1, para la cuestión de la parte de implantación, es una investigación que hizo el ingeniero forestal Nelson Ramiro Lima, que es ingeniero forestal ya graduado ahora. El trabajo, en cambio, de brotamiento y desrazamiento lo hizo una ingeniera agrónoma, que es la ingeniera Lorena Chamba. El trabajo, en cambio, de callos lo hizo una ingeniera forestal nuestra, Karina Cecibel González. Y el trabajo, en cambio, ya de adaptación, que es el cuarto trabajo de investigación, en cambio lo hizo el ingeniero agrónomo César Augusto Vaca. Entonces, de esa manera vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en el repositorio tenemos que buscar ya los trabajos de investigación para comenzar a desglosar en los capítulos determinados. Aquí está la bibliografía. Toda esta información, por favor, está entonces en la plataforma explicada, y las tesis de grado, entonces, que vamos a utilizar para poder hacer el estudio de caso, habría que revisarlas del repositorio, y si van a utilizar páginas del internet, por lo tanto, páginas que sean confiables, para de esa manera fundamentar su trabajo de investigación. Bien, entonces disponemos más de un mes para poder aplicar todo lo que hemos aprendido a lo largo de la asignatura, para poner en práctica lo que habíamos analizado en las 3 prácticas que fueron de carácter presencial y de carácter escolarizado, realizado por nosotros, y entonces ahora viene la condensación del trabajo de investigación. Y ahora sí les ruego por que prendamos las camaritas predeterminadas, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, tal vez alguna cuestión que no les quedó claro, por favor. Pues ya cada grupo tiene asignado su estudio de caso, está explicado con lujo de detalles la tarea en el EVA cuando hay que presentarla, y entonces la vamos a presentar en 2 grupos, pero va a ser una cuestión especial, ¿verdad? Va a ser diferente a las otras exposiciones, porque ese día básicamente vamos a hacer como que sea un simulacro de lo que va a constituir su graduación como ingeniero e ingeniera forestal. Entonces le vamos a dar toda la ceremonia, le vamos a dar todo el protocolo para que ese día prácticamente sea como su proceso de graduación. Y van a disponer de un tiempo que sea 15 minutos, no sé, para poder hacer la presentación en el orden establecido, ¿no? Y cada grupo entonces va a presentar 2 grupos en una clase y 2 grupos en el siguiente caso para poder hacer entonces preguntas. Recuerden que una vez de la exposición, en un grado, vienen las preguntas. Entonces yo voy a abrir un espacio de preguntas para yo comenzar a repreguntar cosas, que es lo que estamos aprendiendo. Que les digo, a ver, muy bien, vamos a poner que alguien expone el caso y ahí dicen que Dios sabe que probaron, bueno, comienzan a exponer y dice, probaron auxinas y citoquininas. Yo digo, bueno, ¿qué función tienen las citoquininas? ¿Qué función tienen las auxinas? ¿En qué concentración se utilizaron? ¿Por qué utilizaron? O sea, vamos a hacer preguntas como si fuera la graduación de ustedes, para que se vayan preparando incluso para lo que va a constituir ya la presentación de su trabajo de investigación de tesis. Recuerden que ustedes ya para mí prácticamente están en 7º ciclo, ¿no? Ya en 7º ciclo hay que comenzar ya a pensar la tesis, porque en el régimen 2019, recuerden que solo tienen 9 ciclos, y en el 8º ciclo, que normalmente se lo den 9º en el régimen 2009, ya hacen su trabajo de investigación de tesis. Ustedes en el 8º ciclo ya comienzan a estructurar su proyecto de investigación para la tesis. Entonces va a ser un preámbulo, va a ser un abreboca de lo que va a constituir su trabajo de investigación de tesis. Entonces
Les abro en este momento si tienen preguntas, por está claro el trabajo que vamos a realizar. ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, que todo está claro. Sí, que todo claro. Muy bien, perfecto. Entonces, ya en el EVA está subida la información, porque no pueden bajar el fichero que está ahí, para el archivo para que ustedes lo revisen. Por eso, lo que sí revisen las fechas, cuando hay que presentar, hay que participar en un forito también. ¿Cuál es el objetivo del forito? ¿Verdad? El objetivo del forito justamente es de que aprendamos a escribir. Ese es mi objetivo fundamental. Créanme que el cuello de botella, la mayor limitante que tenemos en la universidad, todos verán, no solo los estudiantes, los docentes también. Ayer que tenía que completar el artículo, había que redactar y ahí es cuando uno realmente tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad? Y el mayor problema que tenemos, docentes y estudiantes, es en la escritura, ¿verdad? En la escritura. Eso de pasar de lo que tenemos en la parte cognoscitiva, pasarlo al papel, es complicado. Y justamente el objetivo de los foros es tratar de que el estudiante vaya ejercitándose en la escritura. Yo siempre digo que el estudiante, generalmente cuando uno está en la vida estudiantil, toma decisiones de carácter académicas, es decir, decisiones que repercuten en su rendimiento académico, qué sé yo, en incrementar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, qué sé yo, en mejorar la nota del examen, de la participación. Máximo lo que puede pasarle es de que tal vez repruebe la asignatura o repruebe el ciclo, lo que máximo le puede pasar. Pero en cambio, y en la vida profesional, es de fundamental importancia tomar decisiones profesionales que van a repercutir en su rendimiento, que van a repercutir en su crecimiento profesional, en el mejoramiento salarial, en el mejoramiento desde el punto de vista escalafonario como profesional, incluso, qué sé yo, en un incentivo, pero también puede conducir, qué sé yo, a que a usted lo multen, lo sancionen, le llamen la atención, hasta lo cancelen. Entonces, por eso hay que tratar de hacer las cosas bien. Bien, entonces trabajemos de esa manera, empecemos a trabajar ya. Por favor, miren, hay más de un mes para trabajar, pero no se confíen, porque lo que siempre vienen diciendo los estudiantes es que les dan muy poco tiempo a los profesores para hacer las tareas. Yo siempre les dije a ustedes que para mí mi filosofía de trabajo es la planificación y el orden. Es decir, primero tenemos que planificarnos adecuadamente para poder realmente dar una tarea. Porque yo me pongo a los pies del estudiante. El estudiante tiene que tener vida social, tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que ver un poco el fútbol, tiene que ver la televisión. Entonces, realmente por eso la tarea está preparada con la suficiente anticipación, pero no se descuide. Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima clase. No se olviden lo que yo siempre estoy diciendo, de que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y para realmente destacarse y ser un buen estudiante, primero hay que prestar atención para hacer efectivo lo que dijo Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. En cualquier sistema, sea presencial, sea realmente virtual, es de fundamental importancia la responsabilidad del estudiante. Entonces, primero, la atención. De la atención va a la mano la comprensión, es decir, hasta qué nivel yo entiendo desde el punto de vista cognoscitivo, desde el punto de vista psicomotriz, desde el punto de vista afectivo. Y lógicamente en la parte afectiva juega un papel fundamental el motor, la motivación que tiene cada estudiante para poder aprender. La motivación es lo que nos mueve, ¿verdad? Y en función de la motivación viene la emoción. Decíamos que la emoción es el pegamento de la memoria. Nunca perdamos la capacidad de asombro, nunca perdamos la capacidad de emocionarnos, porque a veces en las cosas sencillas están las cosas más grandes de la vida, ¿sí? Nunca perdamos aquello. Pero lógicamente, como siempre les digo a ustedes, con la más absoluta humildad, con la más absoluta sencillez, entendida la humildad no como sinónimo de pobreza, sino entendida la humildad como seguir siendo las mismas personas, humildes, sencillas, cariñosas, respetuosas, amorosas, tanto en época de pobreza como en época de abundancia. Hay una máxima que dice, si quieres conocer a una persona, conócela, dale poder y dale dinero. Ahí la vas a conocer. Y no hay cosa más hermosa de que realmente sean ustedes excelentes profesionales, excelentes ingenieros e ingenieras forestales, pero que sobre todo sean extraordinarias personas, personas solidarias, que tengan la capacidad de sensibilizarse por los demás. Porque yo siempre digo que el éxito, verán, no sube por ascensor, el éxito sube por las gradas, poquito a poquito, poniéndole cada día esfuerzo, dedicación, pero con la más absoluta humildad. Y reconociendo, lógicamente, que todo en la vida es circunstancial, ¿no? Porque llega, sucede y pasa, ¿no? Y en la vida no hay cosas, en la vida hay momentos bonitos, momentos alegres, momentos tristes también, ¿no? Y nunca olvidarnos realmente de dar las gracias a nuestras familias
esa tarea eterna que yo siempre digo de la lealtad y amor, que es de fundamental importancia. Nunca deberíamos cansarnos de aquello, porque realmente nuestra familia es lo más importante que tenemos. Muchísimas gracias por haberme permitido realmente el privilegio de trabajar con ustedes, de ingresar a sus vidas para contribuir a la formación académica, pero sobre todo personal de ustedes, de permitirme ingresar a sus familias, a sus hogares, para realmente ir con un mensaje de que realmente es importante de que sigamos creciendo como personas, como seres humanos, y desearles que tengan una semana extraordinaria en el plano familiar, en el plano personal, en el plano académico. Que nos vaya a todos extraordinariamente bien. Cuídense, verán que la pandemia todavía no ha terminado, así que hay que cuidarnos de la mejor manera. Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Inge.